Y el segundo texto sí, se hace un poco pesado de cómo funciona la ONU, pero ahora cuando les cuento un poco el cronograma es importante entender el funcionamiento. En sí, igualmente, lo mío que me importa es que el primer texto, que es un poco más de lo de clase que vamos a ver hoy, es el que requiero que tengan como más presente y por lo menos que vayan trabajando sobre ese, porque es el que nos da un poco el fundamento de esta materia, porque esta materia es tan importante para el Profesora, trabajo. Sí, aspirante Laureano Facundo Amado, le quería hacer una gusto. pregunta, si no le molestaba que esta clase no ponga la cámara porque me anda muy mal en internet No, y no hay si, problema. si activo la No hay cámara se me problema. cae. Prefiero que estemos todos en cámara, pero bueno, si alguno tiene la dificultad, me avisa y no hay problema. Muchas gracias. Profe, yo estaba viendo el foro de presentación y todos aparecen con el tilde, pero el mío no. Déjame que lo vea. Yo vi todos y me di cuenta que me parecen 25 sin leer, y de esos 25 sin leer, yo pasé todos, pero bueno, me voy a volver a fijar porque se ve que la página anda con problemas. Hoy estuve corrigiendo eso. Hola, profe, yo tengo problemas con la cámara. No hay A ver problema. si mañana se me arregla la otra computadora que anda la cámara, así que ahí me voy a poder conectar bien. No hay problema. Mientras podamos tener la clase, que lo Ah, bueno. importante van a ser hoy los contenidos y creo que ya terminé de cargar a todos, si me falta alguien. Bueno, ya están todos. Si alguno de los compañeros necesita ingresar o tuvo algún inconveniente para ingresar, me avisan y lo hacemos ingresar o le reenvían el mail. Sí, por Profe, favor. Sí, disculpe, quería avisar que la compañera Mayra Ramírez, ella vive en Cervantes y acá en Roca Cervantes hay alerta amarillo por viento y sí, tiene acá zona de está. chacras. No te preocupes. Entonces, está con problemas con la luz y como vive en chacras no tiene para los datos. No, no se preocupen, chicos. Ahora vamos a ver, ya sea la hora. Damos un O ratito si se le más. corta, me dice que le avise. No se preocupen. Bueno, ya estamos medio en la hora. Ahí mandé por mail el link a todos los que me pidieron. Siguen ingresando un par más y arrancamos. Profe, disculpe, ¿sabe que no me llegó ningún email? A ver, lo acabo de mandar. Pasa que algunos tenían la primera letra con mayúscula, ¿viste? A veces eso, déjenme ver. Le voy leyendo a ver si me faltó alguno y me dicen, ¿sí? Le mandé a Mel Velázquez, a Sofía Catalán, a Gabriel Ruiz, a Ruiz N, que no sé quién es, a Jessy Pedraza, a Jimé Lore y a Félix. ¿Están todos o me faltó alguno? No, yo falté. Decime. Me vuelven a escribir, si no... No, se lo dicto, Dale. o como usted quiera. Sí, cambia. Sanabria Luciana, Sanabria. Luciana. 3@gmail.com. Perfecto. Todo en minúscula, profe. ¿Alguno más? ¿No le llegó? ¿Necesita el mail? Profesora, buenas tardes. Ahí Buenas le dejé tardes. mi correo para que me pueda mandar. Perfecto. Laila Rajido. Profe, ¿va a ser siempre el mismo link? A mí ya me quedó en el WhatsApp, por eso. Podríamos trabajarlo. Vamos a tratar de que sí. Pero vieron que a veces Meet funciona mejor que Zoom, pero estas plataformas, la virtualidad tiene un grado de a veces de falta de certezas que complican. Pero sí, en teoría vamos a trabajarlo así. Cualquier cosa yo les voy a avisar, cualquier cambio sobre la marcha. Igual bien, profe, era la mayoría no pudo entrar a otra llamada. ¿Cómo? Igual bastante bien, profe, porque hoy era Hola, mañana profesora. no pudimos entrar. Bueno, eso espero que no nos pase y si llegara a pasar, yo no soy muy fanática de grabar las clases, primero porque me parece como que hay una cuestión de protegernos a todos, de nuestra imagen, es un derecho de todos que se proteja nuestra imagen, y ninguno de ustedes me firmó a mí, por ejemplo, una autorización consentida, yo a ustedes. Entonces, no me gusta mucho lo de circular la imagen de todos, porque estamos todos ante una situación de un aula, y por lo menos, por ejemplo, cuando yo estudié hace varios años, para grabar o para filmar las clases se pedía autorización. Entonces, ahorrarnos ese procedimiento, además cuando la idea es que esta clase sea en términos más relajados, porque la materia de por sí requiere que nosotros nos sentamos en cierta comodidad para poder abordar temas que son complejos. Creo que ya estamos todos, ¿no? Hay 86, es decir, que estaríamos pudiendo ingresar. Sí. Había que poner porque recién me pude conectar y me andaba mal el internet. Sí. ¿Qué hay que escribir en el chat? No, ahora era quienes no estaban pudiendo ingresar porque está caída la página, me estaban pidiendo que les reenvíe el link por mail. Ahora vuelvo a enviar el formulario para que me den asistencia. Demos un segundo y arrancamos. Ahí mandé el link para que completen. Somos 86, ya pasaron 6 minutos de las y media, así que estamos como para empezar. Lo que les voy a pedir es que silenciemos todos los micrófonos para que no se escuche el bullicio de atrás. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes de empezar la clase? Sí. Yo, estoy conectado con la computadora y estoy con el celular. Yo grabo en realidad la clase solamente por voz, o sea, la voz, pero porque me sirve a mí para estudiar después. Bueno, yo lo que necesito, pasa que somos muchos. Como somos muchas personas, la realidad es que tendríamos que estar los 100 de acuerdo y es por ahí muy complicado. Lo cierto es que yo lo que voy a hacer, si les parece a todos, es, bueno, la idea es que tomen notas y les voy a dejar, yo preparé unos PDF para la clase, les voy a dejar subido el PDF para que ustedes lo tengan. Después, si quieren, al final de la clase charlamos si están de acuerdo o no con grabar. La toma de imágenes personales es algo muy delicado, por lo menos a mí me parece. No somos menores de edad, pero todos tenemos un derecho a la imagen, ¿no? Y ese derecho a la imagen, en el caso de la grabación de voz es distinto, pero no deja de haber una expresión. Si todos estamos de acuerdo, yo no tengo problema. Pero tenemos que estar todos de acuerdo porque estamos a estar todos expuestos.
Así que si quieren lo charlamos ahora, si ninguno tiene inconvenientes, de los 87 que estamos, de que la compañera grabe de voz, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. Perfecto, sí, vamos a hacerlo otra vez. Si alguien tiene problema, que lo diga. Nadie tiene problema. Yo avanzamos. tengo. Bueno, ¿decís? No, nadie. No. Profe, va, o yo. No, perfecto, buenísimo. Igualmente, hagamos esto. Actualizamos el que graben de voz, no las imágenes, ¿te parece? Así nos cuidamos todos la protección de nuestra imagen, que me parece que es importante. ¿Dale? Perfecto. Gracias, compañeros. Igual yo grabo las explicaciones de los textos y todo porque me sirve a mí para estudiar después, mamá. Perfecto. Igualmente, quédense tranquilos que yo voy a tratar de pasarles todo. Bueno, bienvenidos al curso de Derechos Humanos. Ahí un poco la presentación, fuimos hablando, o fuimos viendo un poco qué eran los derechos humanos. Todos dijeron qué era para ustedes los derechos humanos, que era lo que a mí me interesaba. Muchos me buscaron un poco de definición, porque había definiciones un poco técnicas, pero era poder saber yo en qué situación estábamos y de dónde íbamos a arrancar. Porque no es lo mismo que todos me hagan una explicación, ¿cómo podría ser? Bastante precisa, o que cada uno me diga lo que opine. En términos generales estamos bastante bien, hay cosas que vamos a ir puliendo, porque claramente el derechos humanos, hay una concepción muy mediática de los derechos humanos, ¿no? Se habrán escuchado mucho lo que suelen decir los medios del curro de los derechos humanos, asimilándolo a como si no todos tuviéramos derechos humanos. La realidad es que acá lo que vamos a tratar de buscar es entender. Yo no quiero que se vayan con contenidos de derecho teóricos, de esos contenidos que no van a usar en la vida. Yo lo que quiero que lo que se lleven de acá es contenidos prácticos. Por eso es tan importante que las actividades que vayamos haciendo las tratemos de hacer al día, porque si hacemos todo junto, después no vamos a probar los parciales, porque los parciales son prácticos. Va a servir para aplicarlo. Por eso van a estar pensados para que ustedes no puedan copiarse, porque cada uno va a tener que brindar su opinión y va a tener que analizar posiblemente un video, una película. Eso lo vamos a ir viendo más sobre la fecha. Bueno, les cuento un poco. La materia consta de, más o menos va a durar hasta fines de... perdón que están entrando compañeros. La materia va a durar hasta fines de julio. Las clases van a ser en mitad más o menos sincrónica y mitad sincrónica. Las clases asincrónicas van a ser del estilo de la que ya tuvimos, que fue la anterior, donde les voy a dejar videos o textos para leer y algunas preguntas que los felicito porque les dije que contesten escuetamente y así lo hicieron. Somos muchos, entonces vamos a tener que tratar de trabajar como medio en conjunto para poder entender. Quiero, para empezar, si todos conocemos la Constitución Nacional, si todos la tenemos presente. ¿Alguno desconoce qué es la Constitución Nacional? No, todos conocemos lo que es la Constitución. Bueno, la Constitución Nacional, como bien deben saber, es nuestra carta, dirían algunos magna, o la ley fundamental, la ley más importante, lo que nos rige a todos como argentinos. La Constitución Nacional para nosotros va a ser la base, porque es la que protege nuestros derechos humanos. Entonces, vamos a trabajar toda la materia con la Constitución al lado, porque la mayoría de nuestros derechos están protegidos por la Constitución y van a ser los que vamos a ir viendo. A lo largo de la materia vamos a tener, bueno, como les explicaba, un par de clases sincrónicas y un par de clases asincrónicas y 2 parciales. Los parciales van a quedar colgados de la página 48 horas antes, así como vieron que estuvieron las clases, bueno, 48 horas antes, o sea, si el parcial es un jueves, el martes yo les voy a colgar el parcial con todo el material que ustedes vayan a usar. Y la idea es que hagan contenido propio. Yo lo que quiero es que, a través de ese parcial, darme cuenta que ustedes entendieron lo que les estoy explicando. No me interesa que me definan las cosas de memoria. Va a ser todo práctico. Entonces, la idea es que, a través del material que vayamos viendo ahora, que yo no quiero agobiarlos de texto, por eso me sirvió mucho el compañero que dijo que uno de los textos le pareció muy aburrido, porque a mí también, vamos a decir, pero bueno, es contenido histórico que me lo exigen en el programa. El texto más importante de todos los que les di, que más que vamos a seleccionar y que lo tengan bien presente, es el que dice conceptos y principios básicos de los derechos humanos. Después el de la creación de la ONU es contenido histórico. Eso para empezar para la clase de hoy. Bueno, la idea es que, vamos a hacer en términos informales, yo quiero meter la cuchara en términos de derechos humanos. Quiero que ustedes de acá se vayan con los derechos humanos internalizados. Vamos a ver en la primera parte los contenidos básicos de derechos humanos y en la segunda parte, que va a estar en el segundo parcial, vamos a ver ética profesional y sociología jurídica. A mí, en términos generales, lo que más me importa que tengan bien internalizado es la primera parte. La segunda parte va a ser más teórica, entonces vamos a tener que ponernos a estudiar un poco más. La asistencia a las clases sincrónicas va a servir a la hora de la nota concepto. Si no, a ver, todos acá somos grandes y sabemos que existen, por ejemplo, acá en Viedma hoy está lloviendo terriblemente, nos puede pasar a cualquiera que a través de la virtualidad no podamos acceder. Entonces, vamos a tener poder contemplar esas cosas. Acá la idea es que todos nos vayamos contentos. Por ejemplo, a ver, si cualquiera de ustedes vienen y mañana me dicen, mira, la clase fue un embole, yo prefiero que me sean sinceros y yo la voy a reformular para la próxima, porque la idea es que aprendan. No quiero que salgan repitiendo como loros porque no nos sirve a ninguno de nosotros, porque en la actividad profesional, técnica, ustedes van a tener que tener internalizados los contenidos. El cronograma, no sé si todos lo pudieron ver, estaba colgado en la página. Yo en este momento a ver si se los puedo compartir. Denme un segundo. A ver. El cronograma se los voy a compartir. Ahí lo estamos viendo. ¿Lo pueden ver todos? ¿Alguno está con problema? Sí, profe, sí, está empezando a ver. Sí, ahí se ve. Ahí en el cronograma están las 12 clases, que son las 12 clases. Bueno, en realidad son 11, porque tenemos el parcial de por medio. En esas clases van a ver las temáticas y van a entrar, bueno, el número de clase, la fecha. Perdonen que hay compañeros que siguen ingresando y... Bueno, vamos a seguir en esto porque si no tengo que cerrar y se nos va a complicar. Van a ver el número de clase, la fecha, la unidad que vamos a trabajar y el tipo de encuentro. Fíjense, fue asincrónica, que fue la actividad que ya tuvieron a través de los 2 videos
y las preguntas. Esta segunda clase sincrónica y ahí ven todo cómo va a ser. Es decir, el día que tenemos sincrónico sabemos que el jueves a las 7:30 de la tarde nos vamos a estar encontrando. El día que es asincrónico vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener una actividad que vamos a tener 7 días para hacerla. Desde la fecha de la clase, 7 días. Bueno, así vamos a trabajar hasta llegar al primer parcial. El primer parcial, para que ya se lo agenden, es el 9/6 de 2022. Ese parcial va a estar cargado el día martes, 7, y van a tener 48 horas para hacerlo. Les voy a decir muy cortamente, no sirven que copien contenidos de internet, porque es un parcial de producción propia. Posiblemente, yo más o menos lo tengo preparado, pero para no adelantarles va a ser una película, un video, un documental, en el cual ustedes van a tener que aplicar los contenidos de clase. En ese parcial vamos a tener que aprender a tener capacidades. Una carilla, como mucho la posibilidad de respuesta. Así que vamos a ver todos los temas en muy poco... pero sí va a ser muy importante que hagamos todas las actividades y tratemos de estar en la mayor cantidad de clases sincrónicas, porque derechos humanos lo que tiene es que podemos leer un montón de textos, pero si no intentamos ver cómo se aplican, no nos sirve de nada. Después vamos a tener 3 clases más que van a basarse en sociología jurídica y ética. Esto no es tanto derechos humanos, pero sí es muy importante complementarlo con lo que veamos en la primera unidad. El segundo parcial domiciliario va a ser el 7/7 y vamos a hacer todo práctico. El 14/7 yo les voy a entregar las notas con el cierre. Ahí vamos a analizar quién pasa a final en condición regular o quién va a final libre. Perdón, me estoy saltando de parte. ¿Quién pasa a recuperatorio o quién no pasa a recuperatorio? Para aprobar la materia tienen que tener 6 en los 2 parciales o más. Hacemos el cierre el 14/7 y vamos a ver quiénes van a recuperatorio. El 21/7 es el recuperatorio. Ya el 27/7 a mi PAP me exige que entregue las notas finales. Es decir, que posiblemente el recuperatorio, depende de la cantidad que seamos, sea oral. Porque yo lo había pensado como un trabajo práctico, pero viendo que tenemos tan poco tiempo, posiblemente sea oral, puede llegar a ser un trabajo práctico, todo depende de la cantidad que vayamos. Y por último, la mesa de finales de la materia, creo que es de todas las materias, del 1 al 5. El final es obligatorio, pero tienen 2 condiciones, regular o libre. Para el regular va a ser más fácil, posiblemente sea muy parecido a lo que hayamos trabajado, y el que va libre, lamentablemente, por eso les recomiendo que no vayan, van a tener todos los contenidos prácticos y teóricos. Bueno, ahí dejamos de compartir, volvemos a la clase. Profe, buenas tardes. Buenas Agustina tardes. González. Le quería hacer una consulta. Sí. O sea, quería saber para no quedar libre, ¿qué se necesita? Con 6, los 2 Bien. parciales, para arriba. Ajá. Bien. La asistencia, como no sé si lo escucharon, la asistencia para mí no es una condición regular, Sí. pero todo lo que hagamos en asistencia, en clases sincrónicas y asincrónicas, va a influir en la nota final. Por ejemplo, me saco un 6 en el primero y me saco un 5 en el segundo, pero participé en todos los foros y de manera proactiva y estuve en todas las clases, bueno, eso puede permitir llegar al 6. Entonces, por eso es muy Profe, una importante. consulta. Las personas que están trabajando, por ejemplo, yo trabajo Sí. uno tarde y salgo a las 8 del laburo. ¿Cómo podemos hacer? No importa si entro más tarde No, a la no, clase. eso es un poco lo que explicaba hoy. La clase, todos los que tengan cuestiones particulares van a ser 100% comprensibles. A ver, somos 102 o 103. Si mañana yo agarro y entro a la clase y me entraron 3, y no va a estar bueno, pero si somos 5 o 6 los que tenemos inconvenientes, porque me puede pasar hasta a mí, mañana se me corta la luz y no les puedo dar la clase. O sea, con lo que es las nuevas formas de educación que tienen que ver con las tecnologías, va a ser mucho más libre en esa situación. Pero sí les pido que tratemos de participar en los foros. Porque si alguna nota está tirando para abajo y no hay participación en los foros, yo voy a subirle la nota. Pero si yo veo que hay mucha proactividad y ganas, yo no voy a tener problema de subirlo. No vamos a regalar nota, pero sí podemos subir. La forma de evaluar los parciales que van a ser prácticos es ustedes internalizaron el contenido. Ya les digo, o sea, no va a ser qué son los derechos humanos. Esa no va a ser una pregunta de parcial. Una pregunta de parcial puede llegar a ser, un superior da una orden que viola los derechos humanos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo. Un renglón me contestan lo que tienen que hacer. Es todo lo que se va a preguntar en los parciales, ustedes lo van a saber. Pero para eso es muy importante que hagan las actividades y tratar de venir a las clases, porque es donde vamos a bajar el contenido de los textos a la realidad de ustedes. Van a ver que el primer texto que ustedes tuvieron, que es el de conceptos de derechos humanos, es un libro que se llama Derechos Humanos y Fuerzas de Seguridad. Es el libro que, a ver, que si lo tuviéramos en nuestra repisa nos serviría para todo nuestro desempeño profesional. Así que, bueno, tenemos la fecha, los parciales, los recuperatorios y los finales. ¿Alguna consulta más así de administrativa del orden de las clases? ¿Tenemos dudas? ¿Estoy igual con 6 se puede Sí, con 6. Los 2, 6. No sé, promedio para arriba. Los 2 parciales tienen que tener 6. Aspirante a conservador. ¿Cómo se? Lo que no entiendo es que, por ejemplo, para el final, ¿hay que anotarse en algún sitio o solamente? Mira, el final es esa semana y van todos. Ok, a la y el mesa parcial de también. Al parcial, sí, todos van a tener que ir al Ah, parcial. ok. Para el parcial, todos los que están. Quien no viene al parcial, puede ir al recuperatorio. Ya Claro, les digo, profesora, es que nos habían explicado que, por ejemplo, cuando estén los parciales o los exámenes finales, nos teníamos que anotar en un lugar. O sea, no sé para los finales porque eso no lo organizo yo, es del IPAP. Sí, para los parciales, para los parciales tienen que estar todos. No va a haber. Para los finales eso lo organiza el IPAP. Así que posiblemente les dé las fechas para anotarse desde el IPAP. Yo lo único que voy a hacer es armar el contenido del parcial y son ellos quien van a evaluar. Respecto a los parciales, no hay que anotarse, van a hacer trabajos prácticos. Quien no los haga, va al recuperatorio. Quien no haga los 2 parciales, yo les digo que no pasemos de esta forma. Para no hacer los parciales, ni el 1 ni el 2,
tienen que tener justificación. Es decir, yo no hago el primer parcial porque tenía, no sé, COVID, me tienen que mandar el certificado. Pero tampoco está bueno porque va a ir a recuperatorio. O sea, y más cuando el parcial está 48. Tiene que ser una extrema gravedad. Los parciales lo tienen que hacer todos. Una consulta sobre sí. los parciales. En vez de hacerlo en el momento con la plataforma, Van a ¿podrían hacer hacerlo en un trabajos archivo prácticos. Word? Sí, van a hacer en un Word. Yo se los voy a mandar con anticipación y ustedes me lo van a tener que mandar. Viendo que Yo digo por funciona... el tema de que la página por ahí se cae. Sí, El otro bueno, día yo estaba escribiendo y exactamente. se me borró todo. No, quédense tranquilos. Los parciales van a ser... Les voy a explicar algo de técnica a la hora de entregar parciales. Nunca entreguen en Word. Siempre en PDF. El parcial se cierra. No porque nadie les vaya a modificar, pero me llega encriptado y desaprobaron. Viste que a veces la compatibilidad de las máquinas... Lo que vamos a hacer, ya viendo la situación del mail y todo, es... Yo les voy a dar 48 horas antes el parcial y les voy a poner mi mail. Y ustedes me van a mandar a mi mail el parcial. ¿Les parece? Genial, profe. Usted lo carga 48 horas antes, o sea que se puede hacer 48 horas antes. Exacto, tienen 48 horas. Vamos a fijar un horario. Perfecto. Por ejemplo, yo digo, el horario va a ser el jueves 9, que es el parcial, el jueves 9 hasta las 22 horas. Llegaron hasta las 22, entra. 22 y 5, quedó como si no se hubiera presentado. No, pero me refiero, o sea, si está 48 horas antes, ¿se puede entregar el día anterior? ¿Si se hace? Lo puedes hacer, si lo haces en 20 minutos y me lo entregás, no hay problema. Tenemos 48 horas para hacerlo. No es que tiene que estar a un horario, tenés las 48 horas. Lo puedes presentar antes. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta de lo técnico? ¿No hay más consultas? ¿Quieren que arranquemos con lo teórico? Sí, una consulta. La última pregunta que dejó, ¿qué parte la subimos? Sobre la unidad 1, derechos humanos. Vas a fijarte, entrar a la página del IPAP. O sea, estaba recién, yo no la podía hacer entrar. Vas a ir, fíjate, el primer link es presentación. El segundo, o sea, está programa, cronograma, presentación, unidad 1, clase 1. Ahí vamos a están las preguntas. Contesten ahí. Yo en un rato ya lo cierro, o sea, que es lo que les dije, tienen una semana en este caso para los foros. Porque si no, yo no quiero que se le acumulen las cosas. Yo cursé virtualmente el posgrado y la verdad es que si uno acumula las cosas, no lo termina. Y no termina de internalizar. Vamos a ir de a poco para que las cosas las podamos ir absorbiendo. Yo siempre digo, lo que yo necesito no es que aprendan, es que, con H, que internalicen el contenido. ¿Alguna duda? ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Quién habla? En unidad 1 sería, clase 1, ahí subimos. Exacto. Unidad 1, clase 1, ahí suben las preguntas. Claro, estaban las preguntas anteriores y las nuevas que sacaba. Ahora no hay preguntas nuevas. No, Sí. ¿Qué preguntas nuevas? Dice unidad 1, derechos humanos, el surgimiento del Estado como No, gran... esos son las temáticas, son los temas. Fíjense que arriba cuando tienen el programa. Cuando tienen el programa, están las unidades. Yo ahí se las dejé para que ustedes vayan. Pensé que eran preguntas como tenían... No, eso ya lo las contestamos. que son las que ya respondimos, digamos. Exactamente, Ah, exactamente. esa era la duda que tenía. Si contestaron todos, yo en un rato lo voy a cerrar. Si alguno me dice que no contestó, como es la primera semana, les doy hasta mañana, si no lo cierro hoy. Díganme ustedes, si alguien no contestó, lo hacemos, lo dejamos abierto hasta mañana. Si quieren, dejo abierto hasta mañana, les aviso, mañana se cierra. Yo, antes César, yo no lo pude completar. Si me lo permite esta mañana, Dale, mañana se perfecto. lo mando. Perfecto. No es mandar, es complétenlo ahí, súbanlo ahí. Sí, lo escribo ahí en el foro. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos o alguna consulta más en cuanto a lo administrativo? No, ¿Cómo? Arranquemos. Bueno, la idea es que estas clases no se vuelvan largas. La verdad es que está comprobado que más de 40 minutos no sirven. Tuvimos la primera parte de presentación que duró media hora. Si les parece, negociamos 40 minutos de clases, yo los libero y la próxima clase, que es asincrónica, me hacen los trabajos. Así vamos avanzando, porque si no yo me empiezo a quedar con ustedes, porque si ustedes no tienen los contenidos internalizados, no sirve de nada, porque lo que tiene esta materia es que va evolucionando. O sea, nosotros vamos a empezar en una primera parte, que son los derechos humanos y la historia, y después ya vamos a arrancar con el sistema regional, el sistema internacional. Entonces, si no entendimos la primera parte, claramente la segunda parte no vamos a entender nada. Bueno, voy a compartirles una presentación de PowerPoint. ¿La ven todos? Sí, profesora. Sí, profe. Listo. Espectacular. Bueno, vamos a la primera parte. ¿Qué son los derechos humanos? Esto es un poco lo que ya estuvimos discutiendo, las respuestas de todos. A ver, un compañero me mandó si había estado mal su respuesta. Yo a todos, los 30 primeros que contestaron, les volví a preguntar. Después, ya a medida que fueron pasando los días, les dije, vayan mirando las preguntas que le hice al resto. Entre las preguntas estaban, ¿por qué creen que son los derechos humanos? ¿Por qué creen que los estados, a través de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se unen? Y todos me dieron respuestas que estuvieron bastante acertadas. Muchos me hablaron de la igualdad, de la libertad. Me dijeron que lo que hacía era igualdad o libertad sin distinción de sexo, raza, religión. Podemos hablar de un montón, podemos hablar de género, que creo que ustedes tienen una materia, que tiene una profesora que es excelente, que les va a explicar muy bien eso. Yo por eso ese tema lo vamos a dejar a ella, pero sí ver los conceptos esenciales de los derechos humanos. Yo lo primero que les voy a decir es que los 3 conceptos esenciales que tenemos que tener para los derechos humanos son dignidad, igualdad y libertad. Esos son los principios generales, o sea, los derechos esenciales de los cuales surgen otros derechos. La Declaración de Derechos Universales habla un poco de esto, es más, cuando van al primer artículo lo van a ver. Y acá tenemos un poco lo que tenían en los textos que leer. Como bien dijo el compañero, Perdone, el texto explicaba... Juan Cáceres.
Acá se están comunicando en un grupo el aspirante Quintero y Chico que se le cortó la señal y tuvieron que salir obligadamente de. No, díganle que no hay del problema, que el Zoom PowerPoint se los voy a subir. Así que Bueno, sí. cualquier cosa, bueno, si hay una cuestión que de derechos humanos, la solidaridad es una cuestión de derechos humanos. Viendo estas complicaciones, tratemos de ser solidarios con los compañeros que tienen inconvenientes y si podemos pasarle las notas o los conceptos principales que veamos, sería lo mejor. Bueno, acontecimientos históricos. ¿Qué podemos decir del primer texto del que vamos a hablar hoy? El texto Concepto y Principios Básicos de Derechos Humanos. ¿Alguien tiene ganas de contar un poco lo que leyó? ¿O arrancamos a explicar? Arrancamos. Bueno, como pueden ver, los derechos humanos, como tal, los conocemos en un punto, pero hay antecedentes desde mucho antes de 1948, que es cuando está el corte que hace las naciones que se juntan en busca de la paz, del orden público, de la seguridad de las poblaciones. Entonces, en 1215, Inglaterra dicta su Carta Magna, en la cual dejaban registrados los primeros derechos. En el 76 está la Revolución de Estados Unidos, que ¿cómo les puedo explicar? Todos estos eventos dieron lugar a la protección de derechos. Es decir, las personas se veían vulneradas o había derechos que vulneraban a las personas, entonces se juntaban y sancionaban o empezaban a tener una lucha por derechos. Bueno, lo más conocido es la Revolución Francesa, ¿no? ¿Alguno sabe cuáles fueron los principios de la Revolución Francesa? Bueno, miren cuáles son. Los principios de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, un poco lo que estoy diciendo recién de la solidaridad tiene que ver con la fraternidad. Imagínense que esto pasó en 1789. ¿Cómo se empieza a armar todo avance de derechos? Después, en 1939 a 1945, tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde gran parte del continente europeo queda devastado por esta situación. Una extrema pobreza. Bueno, un poco como lo que está pasando que con la guerra de Ucrania aumenta el trigo. Bueno, acá lo que generaron no solamente fue una debacle social, sino una debacle económica. Entonces, se empiezan a buscar formas de proteger a las poblaciones, los estados de los distintos países se juntan y crean lo vimos con Eleanor Roosevelt, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, crean principios básicos de protección de los derechos. Es decir, establecen a través de estos principios dos puntos claves, que acá esto es lo que quiero que anoten. ¿Qué es el punto clave de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Dignidad humana y límites al poder del Estado. Disculpe, profe, ¿podría repetir porque se dignidad cortó cuando humana, estaba hablando? uno, y límites al poder del Estado, el segundo punto. Si yo te pregunto, ¿qué hizo la Declaración Universal? Además de libertad e igualdad, tuvo como finalidad proteger la dignidad humana y poner un freno al poder del Estado. Esto, luego, a ver, ¿qué nos pasa? Dos guerras, hambre, pobreza, crisis. Los estados dicen, no nos puede llegar una tercera guerra. O sea, encima, en tiempos fueron muy pegadas. Entonces, empiezan a plantear derechos. Esto lo vamos a ver después a través del Sistema Regional de Derechos Humanos, del regional y del internacional, que lo vamos a ver más adelante, que van a tener todo el material para poder leerlo, pero los estados se juntan y se ponen... Ay, perdón, que esto... Se me abrió algo acá y ya está. Los estados se juntan... Perdón, chicos, que están tratando de entrar varios compañeros y no quiero dejarlos afuera de esto. Ahí van. Ahí está. ¿Cómo? ¿Profesora, fue la aspirante Catrín? Sí, Catrín. ¿Sabe que estoy teniendo problemas con la conexión ya que en mi pueblo corre muchísimo viento y Sí, estamos toda la se me provincia acaba cada igual. rato? No se preocupen. Hagamos esto. Ya que, a ver, si yo les pregunto cuáles son los principios de la Revolución Francesa, ¿quién me los puede responder? Los dije hace 5 minutos. Los 3. ¿Se acuerdan? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Libertad? Muy bien. Libertad, igualdad. Bueno, viendo las condiciones climáticas de la provincia, tengamos fraternidad con nuestros compañeros y tratemos de hacer circular la información. Ya que habíamos acordado que alguien lo grabara, si el resto no pudo, compartamos ese contenido. Si les parece, nos ponemos de acuerdo. Yo después lo comparto, al que lo quiera. Espectacular. Bueno, vamos a hacer esto. Las reglas de la clase van a ser los mismos principios que vayamos viendo. O sea, seamos solidarios entre nosotros y tengamos la libertad de expresarnos lo que nos parezca. A ver, yo no voy a permitir que me falten el respeto, pero si alguno me dice, mira, me manda un mail y me dice, doctora, le quiero decir que sus clases son re aburridas, para mí me sirve. Prefiero que hagamos esto. Hay libertad de expresión, hay igualdad entre todos ustedes y seamos solidarios y tengamos fraternidad para las condiciones del resto. Seguimos en lo importante. Bueno, la guerra mundial lo que genera fue tal debacle y tal necesidad de paz, porque imagínense que cualquier guerra lo que te genera es extrema pobreza, problemas de salud, problemas económicos. Entonces, los estados se juntan. A partir de este hecho histórico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se dieron un montón de hechos. Pero les voy a contar algo. América, como lo ven, 6 meses antes que la ONU es la que engloba a todos los estados de... Sí. Libertad, igualdad. Los principios de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, 1948, entonces, el mismo año, América se adelanta a la ONU, que la ONU, ¿saben lo que es la ONU? Es la Organización de Naciones Unidas. Todos los estados del mundo se reúnen. En este momento creo que había 150 países adheridos, después fueron adhiriendo un par más. Y este hito histórico, en 1948, fue en diciembre, que fue la Declaración Universal, da lugar a todo lo que empezamos a ver después, que es sobre lo que nosotros vamos a trabajar.
el Pacto Internacional de Derechos Humanos y el Pacto Internacional DESC. DESC significa Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se usa mucho en derecho esto de abreviar, ¿no? No sé, lo vamos a ir viendo, pero DDHH es Derechos Humanos, DESC es Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, en 1966 está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se hace en 1966 y se da un plan de aplicación y tiene operativa de aplicación y efectividad a partir de 1976. El hecho histórico que nos marca a nosotros como latinos y como americanos, en el sentido no Estados Unidos, sino como toda América, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué digo que nos marca a nosotros como latinos? Porque a partir de ese momento nosotros empezamos a ver un sistema de integración regional. ¿Vieron el Mercosur, por ejemplo? Bueno, empezamos a establecer lazos con nuestros vecinos que se dan mucho a través de este proceso de integración, ¿no? Que ese es otro término clave. Integración, cuando hablamos de integración, es integración de los países. Por mucho puede ser integración económica, integración social, puede ser integración cultural o de derechos humanos. Y en 1969 los estados se unen y a través del Pacto San José de Costa Rica redactan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay quienes dicen que es la Convención Interamericana, porque vieron que está, a mí siempre me hace ruido cuando dicen americanos por las personas de Estados Unidos, yo también soy americana, de última del sur, pero bueno, entonces es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, muchos hablan de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Todo esto que nosotros empezaba de golpe a surgir una ola de cada vez tenía más derechos, era como empieza a dar lugar a otro montón de convenciones. Y por ejemplo, hay más, pero yo voy a las principales, en 1979 se crea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y viste, todos pensamos que el género, ya la primera ola feminista, o la segunda, y un poco entre una y otra, que se lo van a explicar en la materia de género, ya empezaba a hablar de que había una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. En 1985 surge algo que vamos a trabajar y lo vamos a tener que internalizar y tenerlo de pie a pa, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Miren todas las palabras que usaron, ¿no? Hablamos de tortura. Disculpe, sí. Profesora, ¿puedo acotar algo? Sí. Entre la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial pasó ahí la Convención de Ginebra, que es uno de los, de las convenciones más importantes. Sí, pero estamos hablando de derechos humanos. Sí, pero tiene que ver con los derechos humanos también. Sí, podemos agregarla. Igualmente, nosotros tenemos como hito la Convención Universal de Derechos Humanos, porque la Convención de Ginebra lo que hace es unir a los estados, crear las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas, pero habla de integración de estados, no de derechos humanos como derechos humanos. A ver, los derechos humanos existen desde 1200. Lo importante es que nosotros tengamos en claro que la Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer hito, o podemos hablar de la Declaración Americana, donde los estados se juntan a escribir los derechos. Porque antes no tenían nombre, era como, bueno, luchemos por la fraternidad, la igualdad. En este momento los estados se sientan a escribir, y si vamos a la convención, acá la tengo, la convención... Disculpe, sí. También tenía que ver mucho de esta señora Eleanor Roosevelt también. Que cuando sí, Eleanor Roosevelt yo les di el video porque me parece interesante el trabajo. Nadie daba un peso por los derechos humanos. Era una comisión que a nadie le importaba. Por eso cuando hablan del Tratado de Ginebra, sí, es un hito muy importante, pero para el derecho a la integración. En esta materia lo que vamos a entender es que hay una diferencia entre derecho humanitario y derechos humanos. El derecho humanitario es un poco el derecho, ¿vieron cuando hablan de guerras que hablan del derecho humanitario? Bueno, es el que se aplica a eso, un poco que es lo que trae la Convención de Ginebra. Acá estamos hablando de derechos humanos. Y el hito principal es la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque empezamos de golpe a tener lo que se dice codificar o el derecho para todos por igual. Nadie puede discutir esos derechos una vez que quedan escritos. Porque es como, no sé, los contratos. Si yo hago un contrato de palabra con alguno de ustedes, las palabras se las lleva el viento. Si yo escribo un contrato a través de un instrumento y lo firmo, las palabras empiezan a tener fuerza. Entonces, acá estoy con la Convención. La Convención de Derechos Humanos, como verán, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya empieza a... Vamos a ver, porque yo tenía por acá, a ver si el próximo... No, esta noción de derechos humanos. Ya empieza a hablar y a escribir cuáles son los objetivos en base a los derechos humanos de los estados. No de los estados en sí, sino de los derechos humanos. ¿Por qué lo de Eleanor Roosevelt es tan importante? Porque es lo que les explicaba. De golpe, algo que nadie daba un peso, empieza a tener una fuerza que termina luego de 2 años de trabajo, que imaginen en esa época 2 años de trabajo con las comunicaciones que teníamos en internet, imagínense lo que eran 2 años de trabajo, crean un texto en el cual los estados suscriben, se comprometen, empiezan a dar compromisos para el cumplimiento de los derechos humanos. Eso es como la parte histórica de lo que a nosotros nos interesa. Yo igual, el cuadrito este que se les estaba mostrando los acontecimientos históricos, se los voy a dejar, no se los voy a tomar, pero sí es importante que sepan cómo surgieron los derechos humanos y cómo fueron teniendo la evolución y qué nuevos tratados o pactos fueron surgiendo. A partir de... ¿Puedo agregar algo también? Sí, obvio. Ahora estaba recordando el video de Eleanor, no sé cómo es el apellido de la señorita, y ahí remarcaba que era la primera mujer que participaba en el primer evento de la ONU. Sí, ¿vieron el video de las fotos? Ella también se... Sí, ¿vieron el video? Y ahí las fotos o los videos. Es impresionante cómo era la única mujer. Tengamos un dato ahí. Ella era la viuda del presidente Roosevelt, que fue un presidente muy importante de Estados Unidos. No era una vecina común. Era una persona que venía con un antecedente muy importante. Claro, lo que tenía también era que en esa junta, como el video explicaba, que
O sea, como que los otros legisladores y todos esos que estaban ahí no se querían charlar con ella, no querían dialogar ni nada. Sí, exacto. Ese era un Bueno, debate que- ese fue un tema. Imagínense que acá en Argentina nosotros empezamos a votar en 1951. Y estamos hablando de o sea, esto que estaba pasando en el mundo, en Argentina, bueno, ya había empezado a estar la figura de una figura política, pero recién pudimos votar, tuvimos derecho al voto, hablemos de igualdad, ¿no es cierto? Recién, hay algo en Irigoyen, en 1919, saca lo que es, y acá me estoy, pero también es importante a lo que estaban diciendo, que en 1919 sale la ley de voto universal. ¿Pero universal qué? Porque antes solamente votaba la gente que tenía cierta capacidad económica. Universal terminaban siendo los hombres. Universal. De nosotros ni hablemos, tardamos 30 años más en votar. Y bueno, y hablemos hay un montón de casos más que lo van a ver en la materia de género, de que no podíamos ir a la universidad. Yo quería agregar sobre el tema este de que había una señora más que estaba con Roosevelt que tuvo la idea también de cambiarle el nombre, porque no se iban a llamar así derechos humanos. Sí. Creo que era derecho al hombre, si no me Sí, equivoco. no, era como hicieron en la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Pero van a ver que hay muchos, a lo largo de la historia, muchos que tratan de hablar de la generación y siempre se habla de los derechos del hombre. Me encanta igual que les haga ruido estas cosas, porque fíjense que cuando hablamos de hombre, ¿vieron cuando hacen el cuadrito de la evolución, de cómo fue evolucionando el hombre desde el mono a... La evolución del hombre te ponen, como si nosotros no hubiéramos existido. Profe, perdón, Eso es muy interesante. Van a ver, sí. Escucho, ¿eh? No sé si quién quería hablar. No sé si han decir algo. No, creo que sos vos. Profe, hay algo que también lo que me llamó la atención en el video es que Eleonor hace referencia también, que dice usted de la mujer, ¿no? Que no solamente existe el hombre, en realidad dice que no solamente para el hombre existe el derecho, sino que ella hace referencia a que el derecho existe para todo, hombre, mujer, niño o niña, dice en el video. Les voy a contar y después eso es lo que... Les voy a contar un cuento que viene al tema. Es un cuento de una maestra que está en la clase y agarra a la maestra y dice, los alumnos que se quieran anotar al fútbol, levanten la mano. Y una niña levantan la mano. Entonces la maestra le explica, no, es para los varones. Bueno, listo. La nena se va al recreo, vuelve. Tenían un examen. Hace el examen y la maestra dice, por favor, los alumnos entreguen la hoja. Y la nena no entrega. Entonces la maestra va y le pregunta, ¿por qué no entregaste la hoja? Y porque usted dijo alumnos. Y hace un rato me dijo que cuando decía alumnos yo no estaba incluido. Ahí es cuando nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cuándo nos incluyen? A veces el hombre estamos incluidas y a veces no. Es un poco esto. Empezar a también entender que son los derechos humanos, porque humanos somos todos, pero también somos seres humanos, no existen seres humanas. Pero bueno, estudiantes, por ejemplo, si yo a ustedes les digo estudiantes, hay una cuestión de que nos entendemos todos. Pero mira, si yo de golpe les digo agentes, les puedo decir a todos, pero digo, bueno, los hombres, preséntense, se van a presentar los hombres. Una amiga siempre contaba que ella era madrina de un niño, y el día del bautismo, el cura dijo, por favor, los padrinos acercarse a buscar la vela. Y ella no se acercó, porque entendió que era el padrino. ¿Entienden que hay una situación del lenguaje que a veces, mientras más preciso, mejor? Tiene una defensa del lenguaje inclusivo, nada. Lo que estoy diciendo es que muchas veces tener en consideración que tenemos que estar todos incluidos, ser expreso, es muy importante. Porque si yo hoy les digo, a ver, vamos las mujeres, si yo les digo, bueno, vamos a charlar de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿qué vamos a entender? Hombre. ¿Y cuál es la de las mujeres? Pero eso es una cuestión que ha ido evolucionando a través del lenguaje. Bueno, mira que me permiso, profe. Justamente ayer en una clase me pasó que dije nosotros, por todos, sí. O sea, por las personas, y el profesor dijo a la vez, sí, los hombres, las personas, dijo esto. Sí, yo sí van a ver, trato de, o sea, yo no uso la E, porque no la tengo incorporada, no la desapruebo, pero sí trato de hablar de ustedes, que ahí hablo de todas y todos, hablo de estudiantes, por ejemplo, profesionales, ahí nos incluimos a todos, ¿no? Si ustedes van a ser profesionales de las fuerzas de seguridad, yo soy profesional del derecho. Igual esto, tienen una docente de género que es una genia, así que ella les va a explicar mucho mejor que nadie todo esto. Bueno, seguimos. Acá es lo más importante que quiero que tengamos en claro. Un montón de ustedes dieron definiciones, todas estaban bien. Había algunas que tenían ciertas... Una persona habló de privilegios, que los derechos humanos son un privilegio. No es un privilegio, no es un trofeo que nos ganamos. Los derechos humanos es algo que tenemos por ser humanos. Todos, todas, todes, no sé, todas, niños, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, católicos, judíos, todos en el mundo tenemos derechos humanos. Entonces, a mí esta definición de Mónica Pinto me gusta mucho, porque habla, se las voy a leer. La noción de derechos humanos supone la protección de la libertad y la dignidad de todas las personas, hombres, mujeres, niños y niñas, en condiciones de igualdad, sin admitir ninguna distinción que tenga por objeto menoscabar la mencionada protección con alcance universal. Todas las personas en todo el mundo, todos los derechos, y su violación no reparada compromete la responsabilidad internacional del Estado. La vamos a ir desmembrando y vamos a ir charlando. Yo ahí les marqué en negro libertad, dignidad e igualdad, que es para mí las tres palabras que tenemos que tener en claro de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos es la protección de libertad, igualdad y dignidad. Vieron que, bueno, esto ya lo hablamos un poco, supone la protección de la libertad, la dignidad de todas las personas. Esto ya lo hablamos, ¿quiénes son todas las personas? Todas y ciencia.
En condición, y esto es lo que más quiero que tengamos en claro, porque si yo te digo somos iguales, alguien va a salir a decir, no, no todos somos iguales, existe el cupo trans, por ejemplo. Fíjense cómo la doctora Pinto desarrolla la noción de igualdad. Igualdad es igual, esto también es muy importante que lo noten, es igualdad en igual circunstancia, en iguales condiciones. No existe la igualdad para personas que estamos en distintas circunstancias. Ay, qué lástima que no hay un pizarrón, porque hay una teoría muy interesante que la escribe Fanon. Fanon fue un médico, abogado africano, que escribió la teoría del techo de cristal. Eso es una teoría que la van a aprender en género, pero él habla de las líneas abismales. Son líneas que nos separan. Por ejemplo, hombre, mujer, blanco, negro, profesional, no profesional, y nos coloca en una situación de opresión sobre el dominante. Se da en una de binomios, de una lucha entre dos. Entonces, que Mónica Pinto hable de igualdad sin admitir ninguna distinción que tenga por objeto menoscabar. Es decir, Mónica Pinto deja muy en claro que a veces se puede hacer distinciones entre la gente. Y eso es igualdad. Porque todos necesitamos tener una base de igualdad para poder correr para el mismo lado. Porque si yo estoy en una situación totalmente desaventajada con algunos de ustedes, claramente me va a costar mucho más. Por ejemplo, vamos a un ejemplo claro. Si no pudiéramos hoy tener que hay una temporal en la provincia, imagínense que no pudiéramos acceder a la conectividad. Entonces, que el IPAP decida darle computadoras a quien no tiene para acceder a las clases. ¿A ustedes les parecería que está mal? No, profe, estaría muy bien eso. Bueno, entonces ahora vamos a lo siguiente, que eso por eso les pedía que tengan la Constitución Nacional. Hay un artículo que permite estas discriminaciones, que no son discriminaciones, yo lo pongo así, nunca me digan discriminación a este artículo. Este artículo es el de las acciones afirmativas. En una época, hoy está rechazado, se hablaba de discriminación positiva. El término es muy ejemplificativo. ¿Por qué acciones afirmativas? Les voy a leer y lo vamos a ir charlando. Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23. La ley habla del Estado y del Poder Legislativo y dice que tendrá la capacidad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Ahí empezamos a hablar de y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de niñas, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. ¿Qué es lo que dice que viene a traer este artículo? Hay una situación de desigualdad para las niñas, mujeres. Bueno, la Constitución se escribió en el 96. Por lo menos pusieron mujeres, pero pusieron niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Significa que se reconoce que hay una situación de desventaja de estos grupos. Entonces, que el Estado tiene que garantizar, a través de las políticas y las legislaciones, políticas de acción afirmativa o acción positiva, como dice ahí, que sería un poco esto que les decía, discriminemos en ventajas que menos posibilidades tienen. A ver, un ejemplo claro es el cupo trans, ¿no? O el cupo femenino en la política. No sé si se les ocurre otra forma de discriminación positiva. ¿Alguna política donde le damos a alguien para que se... profe, las compus esas que se le entregaron en la secundaria a algunos chicos de Conectar Igualdad, puede ser una acción afirmativa. Les doy algo más. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Vieron que la pandemia daban el IFE? Sí. Bueno, sí. Se puede hacer una acción afirmativa, 100%. ¿Por qué? Vos acreditabas que no tenías trabajo, entonces, si vos ibas, o mismo los créditos para monotributistas, se encuentra en una situación de desventaja y el Estado actúa para revertir esta situación. En realidad... ¿El fondo de desempleo también contaría, profe? Y no, el fondo de desempleo no, porque uno va también haciendo aportes. En realidad, yo ahí les estoy dando ejemplos como para que tengan más en claro, que sería una política afirmativa. El artículo igual, este artículo no quiero que se lo confundan, eso es lo que hablamos. Este artículo habla de grupos desaventajados. Que, por favor, eso es claro. ¿Quiénes son los grupos desaventajados? Estos que ellos indican. Niños, niñas, mujeres, ancianas, ancianos y personas con discapacidad. Bueno, ahí tenemos otro más, el cupo de personas con discapacidad en el Estado. ¿Qué significa? Que sus condiciones son totalmente distintas, que si el Estado no actúa por la inclusión, no va a haber igualdad, porque la igualdad es igualdad de trato y de oportunidad en iguales circunstancias. Una consulta. Sí. ¿Eso no tendría que igual ir de la mano del mérito y del esfuerzo de cada uno? Pasa que la meritocracia... En vez de llenar un cupo por llenar... Bueno, esto es un debate que está muy extendido. La realidad es que estas políticas lo que tienen es una intención inclusiva. A ver, vamos a algo muy claro. Vamos a la de discapacidad. El cupo de discapacidad es bastante bajo. Pero si yo, como Estado, no contrato... Por ejemplo, yo trabajaba en el Ministerio de Educación de Nación hace muchos años. Hicimos un concurso donde había un área reservada, puestos reservados para las personas con discapacidad. ¿Quién va a contratar a una persona que tiene discapacidad intelectual? Si no es porque el Estado toma acciones y, por ejemplo, da el cupo para personas con discapacidad. Es muy difícil acceder a... Porque la meritocracia está buenísima para igualdad de condiciones. Es decir, yo si compito con un abogado y sí, obvio, quiero que no me elijan a dedo porque soy la amiga de... Quiero que me elijan por mi capacidad, pero yo no puedo competir contra ustedes, por ejemplo, porque tenemos distinta formación. Entonces, igualdad, la meritocracia, como tal, podría ser entendida en tanto tengamos igualdad de condiciones. No sé, la idea acá es que debatamos. Alguno acá me dice, no, cualquiera, todos tenemos que empezar desde abajo, en la misma circunstancia. Profe, acá en Roca, en una panadería, la Baguette, hay una chica con síndrome de Down que atiende, ella la tienen ahí y ella atiende y vos le pedís, ella te trae, te cobra todo.
Sí, sí. Eso está buenísimo. Tengamos en cuenta que las acciones, esto, por ejemplo, el cupo de discapacidad rige para el Estado, no para las empresas. Porque ahí se da una discusión que es muy profunda, que es la libertad empresarial. ¿Hasta dónde Pero bueno, el Estado sí puede garantizar, por ejemplo, el cupo trans, que ahora Amalia Granata dio tanto a debatir. ¿Ustedes saben que la probabilidad el índice de vida de una mujer trans es de 40 años? No llegan. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, para poder tener inclusión, o sea, para poder comer, tuvieron que dedicarse a la prostitución y sufrieron violencia institucional, violencia de la población, enfermedades. Entonces, imagínense, a ver, yo hablaba con una compañera de trabajo trans, me decía que yo soy vieja. No, le digo, tenés 36 años, ¿cómo vas a ser vieja? Me decía, Martina, nosotras vivimos hasta los 40 años, yo soy vieja. Y ahí fue cuando, claro, es cierto, su expectativa de vida, cuando la de nosotros es de 80, hay un libro que me encantaría traérselas acá, es un libro de una mujer trans, que tiene 30 hojas con listados de mujeres trans que fallecieron entre el año 86 y 2011. Listas y listas y listas. La mayoría de ellas por violencia. Porque muchas de ellas, algo que pasaba mucho, acá no tanto, pero en Capital Federal, era una contravención de ejercer la prostitución. Y las metían presa, y había tortura, porque no visto ser trans. Y entonces se generaba una situación de violencia. Entonces, cuando vos hablabas con muchas mujeres trans que hoy tienen más de 35 años, 40, lo que ellas te decían es, yo estuve presa 5 veces. ¿Vos cuántas veces? No, yo nunca. Bueno, imagínense, y cuentan relatos recrudos de situaciones de las que hayan vivido. Entonces, esto es lo que les digo. Es tan importante que tengamos en cuenta que la igualdad es real de oportunidades y tratos. No todos tuvimos las mismas oportunidades. Entre nosotros posiblemente no tuvimos las mismas oportunidades. Hay una situación que se da mucho, que es las mujeres y los hombres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un trabajo hoy, mañana quedo embarazada. Me pierdo una posibilidad de ascenso, posiblemente con un compañero varón no. Entonces, el Estado tiene que tomar medidas con eso. Y entonces, por ejemplo, surge que si yo trabajo en blanco, a mí quien me paga el sueldo si yo me embarazo es el Estado. Y me contratan, porque si no el Estado no toma esas medidas, posiblemente digan, no, esta tiene 35 años, se me va a embarazar mañana, no tiene hijos, está en pareja. No sé, a ver cuántas acá hemos tenido entrevistas laborales. ¿Les preguntaron si estaban en pareja las mujeres? Sí, así teníamos hijos. ¿Vieron? Bueno, una mujer con hijos es enfermedad, se va a enfermar, perdón, es ausencia, se le va a enfermar el muchachito y no va a venir. A los hombres también. Claro, más que nada Sí, te les hacen esa preguntan, pregunta. es raro, normalmente Sí. Sí, también. Todas las Bueno, entrevistas sí. laborales que he hecho, De hecho, me han preguntado. profesora, uno de los requisitos que había para el ingreso decía que sin hijos, literalmente decía sin hijos, pero bueno, para mí es bastante... Bueno, entonces, Qué raro. Qué raro, porque hay un montón de. Qué raro ese requisito, digo. Porque hay un no, montón igual, de. ¿sabes? Las empresas, Estaba en la sección de inscripción, decía que no supere los 32 años, que no tenga enfermedad, que no fume, que no tenga hijos. Ponía varios requisitos bastante, no sé, qué sé yo. sí, No, podríamos también- considerar cuestionables. Claro. Bueno, por ejemplo, les voy a contar un caso que es un caso bastante fuerte acá de la Argentina, que se llama caso Fredo. Resulta que Fredo no contrataba mujeres. No contrataba mujeres y la Universidad de Palermo tenía un observatorio y decide hacer una demanda a Fredo diciendo que su actitud era discriminatoria. ¿Qué contesta Fredo? No, ¿por qué no contratamos mujeres? Porque los tarros de helado pesan 10, 20 kilos, no recuerdo cuánto era. Entonces las mujeres no tienen fuerza. A lo que dijo, discúlpame, esto es un criterio sumamente discriminatorio, porque además, más allá de la fuerza no, hay otro montón de actividades que se pueden hacer, y lo que vos estás haciendo es discriminatorio. ¿Saben lo que les dijo la Corte a Fredo? A partir de ahora tenés que incorporar mujeres. Lo obligó a no tener comportamientos discriminatorios. Por ejemplo, otra cosa más que es así, un trato distinto. ¿Saben que los niños tienen un defensor? Entonces, en un juicio que hay un niño, les ponen un defensor para que cuide los derechos de los niños. Vale, chicos, creo que tengo varios compañeros, denme un segundo, que quieren entrar y no quiero dejarlos afuera. A ver, ahí está. ¿Ahí siguen viendo ustedes la presentación? Sí, Bueno, profe. entonces, en este debate que a mí me encanta, me parece muy enriquecedor que podamos discutir, volviendo al término de la meritocracia, hay un autor, que acá ya nos estamos yendo por las nubes, que se llama Rawls, que habla de él es liberalista igualitario. ¿Qué término? La igualdad podrían estar juntos. Él lo que dice es que nos tienen que garantizar a todos un mismo piso, ¿no? Todos tenemos que subir a un piso. Por ejemplo, un pleno empleo podría ser eso, ¿no? Todos tenemos un mismo piso. Y a partir de ese momento el Estado nos tiene que dejar correr libre. Es decir, el Estado no me tiene que poner límites, pero nos tiene que dar todos una igualdad. Esa teoría me parece espectacular, porque dice, bueno, por ejemplo, se llama la teoría de la justicia distributiva, que plantea, hacia todos nos dan un margen de igualdad, que después nos dejen correr, pero primero nos tiene que dar un margen de igualdad. ¿Qué podría ser eso? El pleno empleo, o que es un poco lo que hacen las asignaciones universales, que busquen que todos por lo menos podamos comer, ¿no? Digo, a ver, chicos, yo acá lo que quiero, yo creo que no existe... Es una mentira eso, profe. ¿Cómo? Es una mentira eso, porque te piden más requisitos. Yo mamá no soy, pero tengo amigas que no me cobran. No, y además a veces saben cuál es la realidad, que el acceso es 19. muy difícil. Yo tengo mucho trabajo, pero una de las cosas, yo tengo un estudio y yo soy especialista en violencia intrafamiliar. Y muchos casos de los que tengo, son hombres, por ejemplo, en esta particularidad, hombres que trabajan y no ven a sus hijos, nada, y la asignación la cobran ellos. Y ir a ANSES a sacárselas es lo más difícil. Entonces están mujeres por ahí en situación, bueno, sí, obvio, el Estado no es perfecto. Lo que trata, por ejemplo, la Constitución Nacional es de garantizar los derechos mínimos. A ver, de ahí a que se cumplan. Vamos Profe, a otro eso punto. no termina siendo discriminatorio porque
yo trabajaba en asistencia para ANSES durante la pandemia. Sí. Y a mí me hacían hacer un montón de asignaciones familiares y SWAF, o sea, las AUH y el SWAF. Las AUH las podía cobrar literalmente casi todo el mundo, pero cuando era SWAF, supongamos que me pasó una vez un caso particular de que la chica estaba separada y quería cobrar ella, y no se lo querían dar porque como Para mí la única la igualdad pareja que vale es el la igualdad hombre, ante la ley. el padre tenía un trabajo en blanco, el único que lo podía cobrar era el Sí, bueno, padre porque eso tenía no trabajo en blanco. es desigualdad, porque desigualdad sería cuando no tenemos las mismas. Es un requisito establecido que es para todos igual. Lo que hay es una injusticia y es una violencia de género que tengamos que hacer juicio para sacarle esas cosas. No es desigualdad, pero sí es una injusticia. Desigualdad, a ver, pensemos a qué ejemplos se nos pueden ocurrir de desigualdad. A ver, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de desigualdad plena? O sea, algo que digas, esto es una cuestión de desigualdad muy injusta. ¿Alguien tiene ganas de se le ocurre un ejemplo? Yo no sé si es desigualdad o injusticia, por ahí ahora me cuesta algunas cosas diferenciarlas bien, que son como líneas delgadas las que lo dividen, pero, por ejemplo, si vos tenés una obra social, vas al hospital público y muchas veces no te quieren atender. Sí, eso me parece que podría ser una cuestión de desigualdad. A ver, otro ejemplo. Perdón, ¿sabes lo que se hace muchas veces? Que es lo que deberían hacer, que es lo que corresponde. Si vos tenés una obra social, que te cobren. O sea, que te cobren a la obra social, no a vos. Acá del López Lima, vos vas con la obra social y no te quieren atender, tipo, tampoco te dejan que les paguen. Bueno, eso está mal, eso no está bien. A vos te tienen que, el hospital público tiene que atender a todas, a todos. Y si vos tenés obra social, te tienen que tomar los datos. Por ejemplo, yo tengo una obra social, pero acá en Viedma lo mejor que hay es el Hospital Sati. Entonces yo soy de la guardia del Hospital Sati. Jamás me negaron en mi derecho. Es más, tuve internado y preferí internarme en el Hospital Sati, que tiene la mejor calidad de médicos acá. Porque están los médicos buenos, ahí están ahí. Entonces, ¿por qué me van a negar a acceder a eso? Pero sí, al tener una obra social me pidieron los datos y después les cobraron mis gastos de internación a mi obra social. Eso está bien, podría. ¿A alguno se le ocurre una cuestión más así de desigualdad? Del Estado, por ejemplo, que el Estado haga algo que es desigual y que es desigual. No es desigual en términos de generar igualdad, por ejemplo, de ascender a grupos desaventajados. En el ingreso, por ejemplo. El aumento de los sueldos. A ver, perdón. ¿Uno dijo ingreso? ¿Ingreso qué? A las fuerzas. ¿Por qué, por ejemplo? Y porque, por ejemplo, cuando en las fuerzas, por ejemplo, en la policía, el ejército, en todo, cuando tenés que hacer el examen físico, poner los hombres tienen que hacer 30 sentadillas y las mujeres tienen que hacer 20. Bueno, igual ahí volvemos a lo mismo. Es una desigualdad. Sí, pero volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos igualdad de condiciones físicas de ustedes. Entonces, ¿qué hay? Una adaptación. Todo, y acá entra otra definición más que es importante. Toda discriminación o acción, o sea, discriminación positiva o acción afirmativa, tiene que tener un criterio de razonabilidad. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo que para mí es espectacular. Hay un casting para una banda. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Agarran y deciden tomar el casting con una tela negra adelante. Entonces, todos atrás empiezan a tocar los instrumentos. Bueno, cuando terminan de tocar los instrumentos, pues bueno, vamos a tener un criterio. Cuando terminan de tocar todos los instrumentos, eligen a cada uno y cuando bajan el telón se dan cuenta que eligieron a todos hombres. ¡Ah! ¿Qué pasó? Había un montón de mujeres. ¿Por qué elegimos a los hombres? Lo que pasó, y cuando empiezan a ver los antecedentes, esto es muy viejo, es un texto igual de 1980, es que las mujeres no habíamos podido estudiar. Todas las mujeres que estaban ahí habían tenido que dejar, muchas veces porque habían tenido hijos jóvenes. Entonces, en una situación de igualdad podemos hablar en esos términos, ¿no? A veces, y esto es lo que veníamos del cupo laboral femenino, por ejemplo, a veces las condiciones nos llevan a que haya una desigualdad. Las situaciones previas. Para mí esto, lo de la tela, es magnífico el ejemplo. Porque sí. Con respecto a eso de contratar mujeres, no puede ser que el empresario mire, o sea, que al contratar a una mujer le tiene que dar la licencia por maternidad. Bueno, y por eso ANSES, y ahí es lo que está muy bueno tu ejemplo. Vos tenés que contratar en blanco por ley. Si vos contratás en blanco, el sueldo lo paga ANSES, no lo pagás vos. Vos pagás el reemplazo. ¿Aporte patronales? ¿Cómo? Aporte, o sea, que sería la licencia por maternidad. Sí. Pero bueno, pero el empresario, o sea, no hay que ser discriminador, pero mirá ese lado. Sí, pero a ver, chicos, es lo que yo les dije hoy. Estamos en derecho humano, que hay libertad de expresión. Salvo que me falten el respeto, que eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los límites a los derechos, la colisión, la ponderación, cuando colisionan dos derechos. Por ejemplo, bueno, nos sigamos hablando porque me estoy yendo por las nubes. Sí, contame. Entonces, vos lo que pensás que es la libertad de la patronal de elegir contratar hombres porque las mujeres se embarazan. No, pero o sea que no es discriminador, o sea, que el empresario mira el criterio económico, porque dice, no, le voy a tener que hacer los aportes, y, o sea, esa chica falta de trabajo, pero, bueno, ¿qué pasa si falta de trabajo? Pierdo ahora la productividad. Sí, es que ese es el criterio de por qué no se aplican las acciones afirmativas, el cupo femenino, por ejemplo, en las empresas. Pero lo cierto es que genera una situación de desigualdad, ¿o no? Ustedes saben que la mayoría de las empresas la tenemos las mujeres. Nosotros, el 90% de los puestos de... después si quieres paso todos los datos, porque son unas filinas re interesantes. El 90% de los puestos de poder no son ocupados por mujeres, son ocupados por hombres. ¿Y sabes cuántos egresan en porcentaje, cuántas las mujeres en carreras universitarias y hombres? Entre el 60 y 65% las que nos recibimos somos mujeres. Y los cargos de alto posicionamiento son de hombres. La mayoría son hombres. Miren, la Corte Suprema de Nación, son todos hombres. Y sin embargo, por año en la Facultad de Derecho se reciben más mujeres que hombres. Hay una situación que nos tiene que empezar a hacer ruido, ¿o no? Y esto lo van a ver en género, pero bueno, ya que estamos hablando de igualdad, entonces es esto, es la igualdad real de oportunidades y tratos, siempre en igualdad de condiciones. Bueno, pero entonces siempre va a haber una desigualdad, porque para equiparar la igualdad de uno, está poniendo la desigualdad a otro. Exacto. Porque, por ejemplo, si
por ejemplo, volviendo al tema de la fuerza, si hay un chico que tiene poca contextura física, que es muy bajito, pero da con el porte de una persona que es de la misma altura, o que es de las mujeres, no podría entrar, y ahí ya habría una desigualdad. Se tendría que igualar todo para abajo, ¿no? Algunos para arriba. Sí, igual, yo entiendo, me parece válida tu opinión, pero piensen que hay ya una situación, nosotros tenemos a ver, hay una compañía que está diciendo algo, pero ahora cuando lo termino lo leo. Imagínense que hay una situación de que nosotros tenemos menos capacidad física y está comprobado científicamente que nuestra capacidad pulmonar, por ejemplo, es menor a la del hombre. Por ejemplo, yo fui a donar sangre. Les voy a contar el ejemplo. La empresa de helado tenía razón. Sí, tenía razón, pero la única actividad que tienen no es cargar los baldes. Hay otro montón de actividades más que hacen. Era porque no querían, a ver, esa fue la excusa de ellos, esa fue la defensa, que fue una defensa razonable. En realidad no querían contratar mujeres porque las mujeres nos embarazamos. Bueno, no sé si cuántos acá somos varios de Viedma. Vieron que está la UTEP no, bueno, el GIRSU, hay una cooperativa de trabajadores excluidos, ¿cómo se llama? Bueno, trabajadores excluidos, que son el 70% de ellos están en una cooperativa que reciclan y son mujeres del 70%. Entonces yo la vez pasada les consultaba y ellas lo que me decían es, nosotros cargamos todo. O sea, nos levantamos y nos ponemos en situación de igualdad y cargamos todo, sí, es cierto. Pero por ejemplo, vieron que hay algo que está mucho en debate. El otro día hubo un caso de, creo que era en valetudo, boxeo, que una chica trans luchó con una chica cis y casi la mata. Bueno. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que replantear. Che, ¿qué hacemos con estas cosas? Entonces, por ejemplo, mi criterio es, bueno, a partir de los deportes no tendrían que estar divididos entre hombres y mujeres. Es un poco lo que me decías vos. En realidad, lo que tendríamos que hacer es ver capacidad física. No, te voy a dar un ejemplo, Serena Williams. Serena Williams, como tenista, fue durante casi 10 años la número 1. Hay un compañero, bueno, en el fútbol pasa eso, tenemos jugadoras acá en Argentina, por ejemplo, acá en Viedma, no sé si conocen a Valentina Cámara, es una jugadora de fútbol que está en Europa, nadie la conoce por mujer, y ella estuvo en una selección femenina de fútbol, todo, y contaba que en Europa, por ejemplo, en Europa, ella tiene que es kinesióloga igual, ella tiene que trabajar otra cosa porque solo de jugar el fútbol no le alcanza para vivir. Y imagínense, chicos, los jugadores de fútbol cobran millones, fortunas, y ella tiene que tener otro trabajo porque no le alcanza para vivir. Y es muy buena jugadora de fútbol. Sí, hay una situación de desigualdad. Entonces, ¿por qué hacemos la división, no? Ahí estoy leyendo un compañero que dijo algo que me pareció muy interesante, que hay una cooperativa de la construcción de mujeres que se crea porque las mujeres estaban excluidas de la construcción. Sí, es cierto, ¿cuántas mujeres albañiles vemos, no? Hay actividades que están feminizadas, por ejemplo, la docencia a nivel inicial, ¿no? Vieron que son casi todas maestras. Pero eso tiene que ver con un montón de criterios más, pero vuelvo a lo que yo te había dicho, quien no me acuerdo, creo que era Laureano, que sí, hay una discriminación, pero la discriminación solamente afecta la igualdad, fíjate, cuando hay una distinción que menoscaba a otro. Me explico que afecta el derecho de otro. Hay algunas determinaciones que no afectan los derechos de otro. Entonces, Ejemplo de la fuerza aquí. Sí. O sea, en imposición. Vos imaginate, a ver, vamos a ver, no sé, yo mido 1,70, peso 64 kilos. A ver, algún compañero que mida más de 1,80, que hable, 1,85. Yo mido 1,92. ¿Quién es el que mide 1,92? Amador Laureano. Imagínate que Laureano me pega una trompada a mí. Vuelo. Y si yo le pego una trompada, ni lo mosqueo. O sea, hay una desigualdad de fuerza. Y posiblemente me pasa a ver algún compañero. ¿Hay alguno? ¿Usted? Bueno, este compañero que mide 1,70. Bueno, mira. Porque si vos trabajas si la mujer trabaja en la puerta y le doy una piña a lo bajo, obvio, más que sea hombre. Pero por eso tenemos hay que trabajarlo para llegar a ese exactamente. Pero imagínate tener una relación de pareja. Yo que voy al gimnasio 2 veces por semana y estoy 12 horas sentada frente a una computadora. Mi novio es más o menos igual que yo, estamos en la misma. Mide más, bueno, mide un poco más, es más flaco, pesamos un poco casi lo mismo. Mira, me pego una trompada y me hace volar, Real, porque hay una desigualdad de fuerza. Eso es lo que iba a contar. Yo fui a donar sangre. Y yo entré con un señor. ¿Saben cuánto tardó el señor en donar sangre? En que se va a llenar el pote, 10 minutos. ¿Saben cuánto tardé yo? 25. Porque la presión de mi sangre, la presión de la mujer, eso me explicó la enfermera, la presión de la mujer es más baja que la del hombre. Hay una situación de desigualdad física entre nosotros. Y esa desigualdad física no hace una desigualdad intelectual. Entonces, ¿por qué si yo tengo una desigualdad física no puedo llegar a los mismos cargos de poder que un hombre? Pero bueno, todo esto lo van a ver en género, pero me encanta que podamos discutirlo. Imagínense que estamos hace un montón. Sí, hay una desigualdad. Estoy leyendo los comentarios de los compañeros. Hay una desigualdad biológica. Entonces, no sé si me parece mal que a las compañeras las evalúen, pero sí estoy recontra de acuerdo que por ahí debería evaluarse en base a la capacidad física. Bueno, no sé, sí. Puede ser también que el desarrollo de la niñez también afecte al desarrollo de uno cuando es más grande, porque yo conozco gente, yo mido 1,70, 1,78, mira, y conozco una chica que mide lo mismo que yo, y le juro, profe, me mete una piña y me deja en el piso, pero porque ella entrena desde que tiene, no sé, 5 años, y yo nunca entrené en mi vida algo fijo. Entonces por ahí también es una cuestión de crianza, creo yo. No es de crianza, es de capacidad física. Hay gente que tiene mucho más fuerza que otra, hay gente que se entrena. Por eso mismo, que es lo que volvía a la que me pareció muy interesante lo que planteó Laureano. Ayuda mucho la genética. Exactamente. Entonces, capaz que no tenemos que hacer distinciones entre hombres y mujeres en cuanto a deportes, ¿no? Sino en capacidad física, ¿no? Digo, vamos al boxeo. Bueno, vamos a medir los pesos y la capacidad física de cada uno y hacer las categorías. ¿Por qué no? Entonces, si viene una chica trans que mide 1,90, bueno, igual creo que en boxeo se da algo del peso, pero en vez de peso, capacidad física, ¿no? Empezar a buscar otras categorías, porque si no estamos siempre en el mismo binomio. Binomio significa 2.
Estamos hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Che, todo bien. Pero yo quiero jugar al fútbol con... Sí. Y si haces una categoría que sea para transexuales, ¿eso sería una discriminación? No, ¿No? ahí eso sería discriminación. Y acá entramos en otra definición más que ustedes, no, en serio chicos son unos genios porque me ayudan todo. Categorías sospechosas. ¿Vieron que yo les hablé del criterio de razonabilidad a la hora de usar las acciones afirmativas? Bueno, ¿qué son las categorías sospechosas? Esto, las categorías sospechosas es cuando algo no responde a un criterio razonable. Bueno, a partir de hoy solamente podrán ser gerentes de esta empresa los hombres, las mujeres no. ¿Y a qué responde? No, porque ¿sabes qué? Los hombres no, los hombres llegan, tengo un análisis de que los hombres llegan 5 minutos antes de trabajar que las mujeres. Mira vos. ¿Saben que hay un estudio muy sociológico muy interesante que dice que las mujeres trabajamos mucho más que los hombres? Pero no es porque somos mejores que los hombres, sino porque tenemos que rompernos el bocho para llegar a determinados lugares y nos respeten. Las mujeres en las mismas situaciones, en los mismos lugares, siempre... Entonces, las categorías estas, las de acciones positivas, que ahora hablamos un montón de cosas, pero volviendo al 73, para resumirlo, ¿no? Artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, habla de las acciones positivas, a mí me gusta la palabra acciones afirmativas, que buscan, tienen como objetivo lograr estas acciones, la igualdad real de oportunidades y de tratos, coma, y esto lo agrego yo, en igualdad de circunstancias, condiciones. Estas acciones afirmativas, los ejemplos los hablamos, cupo trans, bueno, una acción afirmativa era el ejemplo del velo, del que ponía la cortina negra para no ver quién estaban atrás, y se daban cuenta que no habían incorporado mujeres. Entonces, ¿y qué había pasado con las mujeres? Che, hay una condición de desigualdad, no tienen estudio. A mí me pasa algo muy loco a mi familia, yo tengo un hermano que es 4 años más chico que yo. Mi hermano toca la guitarra y yo no. Y vos me decís, ¿pero por qué? Porque a tu hermano le gustaba la guitarra. No, a mi hermano no le interesa la guitarra, pero a mis papás a determinada edad le pusieron una guitarra. Toma, toca la guitarra. Porque son criterios establecidos. Entonces ya la construcción social también llega a una desigualdad. Entonces, estas acciones afirmativas tienen como objetivo, esto si quieren para tomar notas es lo más importante, yo les voy a ir marcando, ¿no? Estas acciones afirmativas tienen como objetivo incluir, proteger, dar igualdad a grupos desaventajados o en situación de vulnerabilidad. No vamos a hablar en este curso, y el que me ponga personas vulnerables, lo desapruebo, porque las personas no somos vulnerables. Porque si fuéramos vulnerables significa que nos pueden abusar. Las personas, repetir, por favor. De toda la definición, de lo que quiero que les quede bien claro, del 75 inciso 23, de la Constitución Nacional. Bueno. El 75 inciso 23 habla de las acciones positivas, a mí el término que me gusta es afirmativas, que tienen como objetivo garantizar la igualdad real de oportunidades y en una situación en personas que se encuentran en igualdad de condiciones o en las mismas condiciones y circunstancias. Se me trabó. Vamos. Yo me quedé a la mitad porque... Bueno, ahí en el 75, inciso 23, tienen la definición que es en el primer párrafo, y anótense que es igualdad, se analiza la igualdad de condiciones y circunstancias. Ahí les voy a leer el artículo 16 de la Constitución Nacional. No se los puse, pero me parece interesante que se los traiga, y anótenlo. El 16 de la Constitución Nacional habla de la igualdad. Y dice, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ellas fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición de idoneidad. La igualdad es la base del impuesto, bueno, eso no importa. Bueno, esto se ha analizado en mucha jurisprudencia y dice que es igualdad, igualdad de trato, igualdad de condiciones, ¿no? Pero el artículo inciso 23 habla de estos grupos desventajados. ¿Qué son los grupos desaventajados o la población en situación de vulnerabilidad? Son los niños, niñas, mujeres, ancianos, ancianas y personas con discapacidad. Lo que les decía que no les voy a probar, pero hay muchos textos que lo dicen, a mí no me gusta, cuando hablan de vulnerables. O personas vulnerables. Cuando hablamos de alguien que está vulnerable, significa que como que le damos un derecho al abuso, ¿no? Entonces, lo que yo necesito que empecemos a cambiar es situación de vulnerabilidad. No existen personas vulnerables, nadie es vulnerable. Podemos estar en una situación de vulnerabilidad, sí, pero no somos vulnerables, no nacemos vulnerables. Bueno, después el artículo 75 del inciso 23 habla de la seguridad social y de la protección del niño en situación de desamparo. Ven, de nuevo empieza a hablar, ¿no? Desde el embarazo hasta la finalización del periodo de nenatal y la madre... Perfecto. Seguimos. Vamos a otro punto que también nos va a importar, que tiene que ver con la Constitución Nacional. Hay un filósofo del derecho que escribió la teoría pura del derecho, que es Nembole, que te la hacen leer los primeros años de la carrera, pero escribió algo muy interesante, que es la pirámide de Kelsen, que Kelsen era el filósofo. La pirámide, y esto no lo copien porque yo se los voy a dejar el PDF, habla de cómo es la jerarquía de nuestros derechos, ¿no? En casi todo el mundo es igual. Y entonces, Kelsen lo que establece es que en la punta de la pirámide lo más importante que tenemos en derechos es la Constitución Nacional y los tratados de jerarquía constitucional, que ahora en el próximo lo vamos a ver. Luego siguen los tratados internacionales sin jerarquía constitucional, que son los tratados que suscribe Argentina, pero que no los incorpora en la Constitución Nacional. Leyes, que las leyes tienen internamente un orden, que están las leyes nacionales, las leyes provinciales, las ordenanzas. Y por último, las sentencias, contratos, que tienen que ver más, obligan a las partes, ¿no? Pero miren qué interesante esto. La Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional. ¿Qué se les ocurre que es eso? A ver, alguien que no haya hablado hoy, alguien que tenga ganas de hablar, que todavía no haya hablado. Sí. A ver, alguno que me pueda decir qué se le ocurre. Lo que sea, nada, chicos, estamos aprendiendo y equivocarnos a veces sirve más que decirlo perfecto. El presidente, los diputados no. ¿Qué cosa? Que se equipare a nuestra Constitución, profe. Exactamente.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional tienen el mismo nivel. Es decir, que algo que no está escrito en la Constitución Nacional, pero está en un tratado de jerarquía constitucional, es lo mismo que se lo dijeron a nuestra Constitución. Esto después, no lo anoten chicos, yo después se los paso, pero esto es lo que nos dice esto. Miren este artículo, el 75, inciso 22. Dice, aprobar o desechar, esto es para el Poder Legislativo, ¿no? Todo lo del 75. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordantes con la Santa Sede. Bueno, nosotros tenemos, a partir de nuestra Constitución, somos todos católicos, pero lo dice. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, leyes, tratados, constitucional. Y miren lo que dice ahora. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estuvimos hablando. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, vamos a ir a ver, hay un montón más. La Convención sobre Prevención de Sanción del Delito de Genocidio, sobre la eliminación de la CEDAW, que es la de la eliminación contra la discriminación contra la mujer. La Convención contra la Tortura, tratos inhumanos degradantes, la de los derechos del niño. En las conveniencias, que significa que todos los análisis que se hagan respecto a eso se incluyen, tienen jerarquía constitucional. Es decir, todos los tratados, todos están sobre las leyes. Y todos los que enumera este artículo, en el segundo párrafo, tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa tener jerarquía constitucional? Que es lo mismo que nuestra Constitución. Lo mismo. Por más que no estén escritos en este librito que dice Constitución Nacional, están en nuestra Constitución. Entonces, nuestra Constitución termina siendo un librito de 100 hojas, pero en realidad, bueno, miren esta. ¿Vieron esta que es ancha? Yo en esta Constitución tengo todos los tratados que tienen jerarquía constitucional. No se suele conseguir, esto es una versión especial que había hecho el Ministerio de Justicia. Bueno, seguimos y dice, en las condiciones de su vigencia, en todas las interpretaciones, no derogan artículo alguno de la Constitución, es decir, conviven, no son superiores a la Constitución, es decir, son iguales, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías en ellos reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes. Bueno. Entonces, nos viene a pasar algo acá, que es un debate que se dio en el 2019 con la relación a chocar los derechos. Empezamos a tener derechos que chocan, ¿no? Miren, ¿se acuerdan cuando era el derecho a la libertad sobre el propio cuerpo contra el derecho a la vida? Entonces, no, pero el derecho a la vida, no, chicos, todos los derechos que están en la Constitución son iguales. ¿Qué pasa cuando chocan dos derechos? Bueno, se empieza a utilizar lo que se dice el criterio de ponderación. Es decir, dos derechos colisionan, y va a haber un juez, porque no hay otra persona que interprete las normas, que tiene que ponderar los derechos. Lo mismo pasa con la legislatura cuando establece leyes que dejan un derecho abajo del otro. Bueno, para eso está la división de poderes, pero bueno, no nos ocupa en esta materia la división de poderes, pero hay un poco de esto. Entonces, estas dos palabras también. La colisión de derechos lleva a la ponderación de derechos. Es decir, dos derechos de igual jerarquía chocan. Y nosotros tenemos que elegir cuál vamos a proteger. Profesora, en el parcial a ver, tipo, sea un problema así que choquen dos derechos y los tengamos que explicar. No, porque ustedes no voy a ser jueces. Lo que yo, por ejemplo, se me ocurre que les podemos hacer es hacerles ver una película e identificar qué derechos ven que se violan en esa película. Entonces, yo les digo, en base a los derechos humanos vistos en clase, ¿qué derechos? Tengan en cuenta que va a tener una sola carilla. Y es más, estoy viendo si no les limito caracteres, así no me hacen letra 8. No, va a ser muy, no sé, le van a ver una película, muy atentos, para ello les pongo, no sé, desde el minuto 20 al minuto 40, para que no sea si hay mucha cantidad, y ustedes me van a poner qué derechos se violan y qué tratado los protege. No, profe, ¿no se podría practicar, no sé, una película con el pianista, por ejemplo? Sí, uy, ahí tenemos de todo. Por eso, porque son 3 horas de puro derecho. No, chicos, yo lo que quiero es que ustedes, darme cuenta que ustedes entendieron lo que estamos viendo. Es decir, posiblemente, yo ya tengo medio visto, no les voy a decir porque vamos a ir adelantando, sea un documental o algo de 20 minutos. No los voy a matar. Y después posiblemente sea un caso práctico un poco. Oye, ahí tengo un compañero que dice que no. Bueno, después, si podemos circular la información. Y ya los estoy reagobiando, chicos, se está haciendo re larga, así que si quieren cerramos un poco lo del el PowerPoint y nada, pero la verdad, chicos, me encanta que tengan esta participación. Me parece que está bueno porque nos nutrimos todos. Si no, es un embole que yo esté hablando. Bueno, entonces empezamos con esto, ¿no? Empieza a haber derechos que chocan. Entonces, un compañero en una de las respuestas de qué son los derechos humanos dijo algo que estaba mal, pero no estaba tan mal, básicamente. Dijo, ¿cómo fue que puso? Bueno, que los derechos humanos a veces pueden sacarse. No, los derechos humanos nunca pueden sacarse, pero pueden restringirse. Tenemos el claro ejemplo, la prisión, ¿no? ¿Qué derechos afecta cuando alguien va preso? La libertad. ¿Y por qué creen? Exacto. ¿Y por qué creen que se afecta la libertad? ¿Por qué creen que igual, chicos, no es la libertad, es la libertad a circular? La persona que está privada de su libertad tiene todas las libertades distintas. Tiene libertad de expresarse, tiene libertad para expresar la religión que quiera, tiene la libertad de elegir un culto, tiene la libertad de, no sé, todas las libertades, salvo se circula la libertad de circulación. Eso, por favor, muy en claro. Solamente la libertad de circulación. ¿Por qué? Porque hay una colisión de derechos. Es decir, esta persona chocan los derechos, ¿no? Esta persona, no sé, mata a alguien. Entonces, choca su derecho a la libertad con el cuidado de la población. Y al chocar, bueno, se tiene que tomar un criterio de ponderación. Por eso, ¿quién solamente puede mandar a una persona presa? Exactamente. El Poder Judicial, a través de la interpretación de las normas, es la que puede mandar presa a una persona. No, a ver, no puedo yo. Mañana veo que alguien mata en la puerta de mi casa, lo meto y lo dejo preso en una jaula, no.
Por eso vivimos en un sistema de derecho, no en un Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho es lo que nos garantiza que nosotros tengamos nuestros derechos. Profesora, disculpe. Sí. Y en el caso de las guerras, ¿qué pasa con eso? Bueno, las guerras, la guerra de lo que se habla siempre no es de derechos humanos, sino de derecho humanitario. Porque como se ven tan vulnerados los derechos humanos, lo que se termina buscando es el derecho humanitario y, a ver, ejemplo de derechos humanitarios, Médicos Sin Fronteras. Darles, a través de otros estados, darles derechos mínimos. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, pero, por ejemplo, ¿vieron? A ver, nosotros adherimos a tratados internacionales y tenemos leyes internacionales, pero un estado que viola una ley internacional no puede ir preso. Bueno, las sanciones son distintas a los estados. Por ejemplo, ahora que estaban buscando sancionar a Rusia. Las cuestiones de guerra, bueno, pasó también cuando quisieron sancionar a Venezuela por el no En las respeto de los cuestiones de guerra derechos también hay leyes que se tienen que seguir. Exacto, pero nunca se sigue. Eso se llama derecho humanitario. Es dar de recaudos mínimos. Pero igualmente en las guerras, a ver, si vos vas a Siria, hoy en día, que si mal no me equivoco, hay 17 países en guerra y nosotros solamente hablamos de Ucrania. Digo, hay un montón más. Eso, si quieren, hasta se podría hacer una clase de lo que es derechos humanos y derechos humanitarios en situaciones de guerra. Pero pasa que en situaciones de guerra se cae el Estado, o sea, no hay forma de proteger el Estado de Derecho. Entonces, los estados que son del lugar, por ejemplo, no sé, en este caso, no sé, voy al caso de Siria. Siria, Siria tiene una guerra, vamos al caso de Ucrania. Ucrania no puede hacer nada contra los que lo están atacando. O sea, contra su población. Entonces, también habiendo una situación, entonces empiezan a vulnerar derechos, me obligan a ir a, no sé, me obligan a irme de mi país. Porque además, todos tenemos derecho a estar en nuestro país, a vivir libremente, a tener una buena salud, a tener educación. Y hoy en Ucrania, olvídate que hay educación, olvídate que hay salud. ¿No vieron los videos de la gente en los hospitales? ¿Cómo está? Que caen bombas en los hospitales sin ir a los sótanos. Terrible. Bueno, ya casi vamos terminando. Vamos a lo último y más importante, que es lo que dice el texto, que ya les digo, el texto más importante es el texto más cortito, el que creo que les gustó, les pareció más interesante a todos. Ese texto es de un libro que se llama Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas de Seguridad y habla de las características de los derechos humanos. Habla de un montón de características. Yo acá le puse las más importantes. Características de los derechos humanos. Esto me encantó porque me las pusieron todos en la respuesta, por lo menos la mayoría, que son universales. ¿Qué significa? Todos tenemos los derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Nacemos con los derechos humanos. O sea, nadie nos los puede sacar. Son imprescriptibles y progresivos. Imprescriptibles es que no se terminan por el paso del tiempo. O sea, yo no tengo un derecho humano 10 años. Yo lo tengo siempre. Para toda la población. Exactamente, no caducan. No hay caducidad de derecho. Y esto Un que es profe, lo más... que lo interrumpa. Sí. En los derechos universales no hay una palabra que dice alienables, algo así. Inalienables. ¿Me equivoco? Fíjate que está en el tercer característica, ahora se los explico. Bueno, como otro punto, son progresivos. Esto es lo mejor que tienen los derechos humanos. No pueden volver para atrás. Si a mí hoy, por eso Argentina, por más que haya cambiado los gobiernos, nunca pudo dejar de tener la salud gratuita. Porque los derechos no pueden volver para atrás. Nunca. Si a mí me dan un derecho, no me lo pueden sacar. Pasa con la salud, pasa con la educación gratuita. Es muy difícil que mañana... ¿Cómo? ¿Sería lo mismo con la educación y las oportunidades? Exactamente. Por más que se intente, estaríamos en un incumplimiento internacional, porque es un principio de derecho internacional y de los derechos humanos que los derechos son progresivos. Siempre para adelante. No puede... Sí. Los derechos humanos. ¿Cómo? Vamos por parte, a ver. Pongámonos... Sí. Ahí campearon los derechos, ¿no? Porque o sea que estamos en dictadura militar y como los militares... Bueno, la Constitución se renueva en el 96, creo que se hace un cambio, pero siempre para adelante. Siempre para adelante los derechos. O sea, podemos discutir si algún derecho fue, retrocedimos o no retrocedimos, pero siempre para adelante. Los derechos siempre tienen que garantizarlos. ¿Se actualizan? Sí, no es actualizar, es progresivo. Evolucionan. Y además evolucionan con la sociedad, ¿no? Porque imagínense, es lo que hablábamos hoy, las mujeres hace 100 años no votábamos. Imagínense que ahora nos sacan el voto de vuelta. Nah. Es que también sería imposible que evolucione también el hombre como Exacto. sociedad. Y el hombre físicamente sabemos que no evoluciona, a menos como sociedad. Sí puede evolucionar por algún tipo de enfermedad, pero no como sociedad. Bueno, son irrenunciables. Yo mañana te puedo firmar un papel en el que digo, renuncio al derecho a la vida, renuncio a mi derecho a la libertad y me meten presa porque yo renuncio. ¿No? Son inalienables. Es decir, no pueden ser modificados, son así y son intransferibles. Yo no puedo agarrar y decirle, no sé, a ver, a Selena, ¿sabes que la tengo ahí? La estoy viendo. Selena, a partir de ahora te voy a dar mi derecho a la educación. Yo no quiero tener más derecho a la educación, te lo doy a vos. No, yo no puedo renunciar ni transferir a nadie mis derechos humanos. Son inviolables. Por eso no hay pena de muerte acá en la Argentina. La pena de muerte está prohibida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, creo que lo dice en el artículo, si quieren, bueno, por ejemplo, creo que es el artículo 4, y ¿saben algo? Los estados pueden establecer, cuando se firman los tratados, pueden hacer reservas. ¿Saben lo que hizo Estados Unidos cuando suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Hizo una reserva sobre la pena de muerte. Argentina hizo una... ¿Para alterarlos? ¿Cómo? ¿Se hace alterarlos después? No tendría palabra, perdón, se corta. ¿Que se hace para alterarlos luego? O sea, ¿se hace la reserva para eso mismo? ¿Para No, se hace la reserva para decir esto no aplica a mí. Mm. Entonces yo no me comprometo a esto. Argentina hizo una reserva también, por ejemplo. En el caso de adopción internacional, como nosotros tenemos, bueno, la situación de la dictadura, que fue muy heavy en la sustracción de niños y bebés, Argentina hizo una reserva diciendo que no iba a aprobar la adopción internacional. Es decir, los niños argentinos no pueden ser adoptados por extranjeros, tenemos una ley muy complicada de adopciones, pero particularmente hizo esa reserva. Los estados pueden dejar reserva. Entonces no estarían violando los derechos. Pero eso es una vez que lo están suscribiendo. Después ya está, fuiste, no podés hacer reserva de nada. Es en el momento que lo suscribís. Entonces, los derechos son inviolables. ¿Por qué es esto? Y volvemos al punto
al punto, perdón, volvemos al punto inicial, que cuando les dije que los derechos humanos tienen como principio básico la dignidad humana y sirven para poner límites al poder del Estado. La próxima clase que vamos a tener, la próxima clase, me refiero a la clase 3, que es asincrónica, yo les voy a dejar un texto que es sobre esto, sobre violación de derechos humanos, ¿no? Porque, chicos, a ver, los derechos existen, pero claramente muchas veces no se cumplen. Bueno, uno de los videos que tengo pensado para darles habla de menores en cárceles, sin condena. Muchas veces lo que pasa es que tenemos la identidad, pero no tenemos el DNI. Hay muchos casos que parece más grande, todo lo meten preso, y lo dejan, y como no tiene DNI, queda. Y bueno, y eso es una violación de un derecho, porque los niños tienen que ser tratados como niños, no pueden ser tratados como adultos por la ley. Bueno, son obligatorios. ¿Alguien quiso hablar, perdón? Profe, ¿y qué pasa con esa violación ¿De derechos? Mira, normalmente, como soy el mismo Estado que viola los derechos, acá lo que te hacen es, vos llegás a distintas instancias judiciales. Lo que vamos a ver cuando empecemos a ver qué creo que es la unidad 3, que es el Sistema Internacional de Derechos Humanos, o el Sistema Regionales, hay condenas internacionales. A mí un caso muy interesante que me parece, es un caso que nada que ver con lo que nos atienda a nosotros, es de derecho de familia, se llama el caso Fornerón, la justicia limitó durante 10 años, por mala praxis, o no sé cómo le podemos decir, a un padre ver a su hija. 10 años, chicos, imagínense que cuando logró verlo la chica ya tenía 18 y no sabía ni quién era. O 12, era un montón. ¿Saben lo que dijo, cómo nos condenó la Corte Interamericana? Porque nos puede llevar preso como Estado por incumplir derechos humanos. Mandó a estudiar a jueces de la provincia de Entre Ríos de vuelta. O sea, no la carrera entera. Los mandó a la Universidad de la UBA a estudiar una capacitación en condenas, en cómo tienen que condenar. Esas son condenas del Estado, ¿no? Cuando se condenan a los Estados, se condenan de esa forma. Y el Estado incurre en responsabilidad internacional, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, son obligatorios, son integrales, es decir, yo tengo todo el cúmulo de derechos, no tengo el derecho a uno solo, yo tengo todos. Después puede llegar a pasar que haya limitaciones que son sí o sí con el criterio de razonabilidad. Siempre tiene que ser totalmente razonable el criterio que se utilice. Y son exigibles. Y esto es lo más importante. Si a vos vulneran tus derechos humanos, tenés derecho a exigirlos. A reclamar al Estado que te están vulnerando tus derechos humanos. Nadie puede violar los derechos humanos. Como fuerza de seguridad tenemos que entender, nosotros tenemos derechos humanos, porque tenemos un montón de derechos, el derecho a trabajar libremente, el derecho a ser oído, el derecho a la libertad de expresión, pero también somos operadores de los derechos humanos. ¿Qué significa? Que tenemos que respetarlos. Los derechos humanos son inviolables. Nadie les puede dar una orden para violar un derecho humano. Ejemplo, ningún superior ni nadie les puede decir, ustedes vayan a matar a esa persona. Nunca, jamás. Digo, esa puede ser una pregunta parcial, por ejemplo. ¿Y qué se hace, profe, en ese caso? Y, a ver, la orden es una orden ilegítima, entonces, a ver, si ustedes matan a alguien van a tener un problema. Posiblemente la fuerza tiene déficits estructurales donde, pero a ver, si a vos te mandan a matar a alguien, chicos, ustedes tienen derecho a negarse y tienen derecho a reclamar que los están obligando, porque dignidad humana. Entonces, la dignidad humana, la libertad, hay una cosa que se llama libertad de conciencia. A mí no me pueden obligar a hacer algo que vaya en contra de mi conciencia, ¿no? Y no estamos hablando de, no sé, limpiar un baño, ¿no? Estamos hablando de que no me pueden obligar a profesar una religión que no es la que yo creo, no me pueden obligar a pegarle un tiro, eso lo que menos, no pegarle un tiro a alguien. Y por eso también son exigibles. Entonces, si a vos, un superior, te dice que mates a alguien y vulneres los derechos humanos, o algo que vulnere los derechos humanos, vos tenés derecho a exigir por tu derecho que se cumpla. ¿Por qué? Porque vos sos operador. Entonces, esto es un poco el cambio de paradigma que está viviendo la fuerza de seguridad. Imagínense, chicos, que tengan género y derechos humanos en la fuerza, hace 5 años no se los pedía nadie, 10 años no se los pedía nadie. Hoy... Un ejemplo, ¿no? Sí. La ley Mandela puede ser un... Sí, pero... me parece que tiene que ver más que nada con empezar a analizar los derechos de otra forma, ¿no? Antes, y esto es el cambio de paradigma, y esto lo vamos a ver en sociología, en la materia de sociología de la pena y de todo eso, antes lo que se protegía era la fuerza, era al revés el sistema, ¿no? Vos tenías que proteger la fuerza, la seguridad, y hoy lo que tenemos que proteger nosotros es a las personas. El sujeto de derechos pasa a ser otro. Ustedes como personas tienen derechos, pero el Estado no tiene derechos propios. Somos las personas las que somos los titulares de derecho. Entonces, ustedes lo que tienen que velar en su profesión, y esto lo vamos a ver en ética, y yo ya les dejé cargado algo si quieren ver, que está muy bueno, creo que está como unidad 5 en la bibliografía de 2022, que es un cuadro comparativo, en lo cual es como un resumen que se hizo del manual para las fuerzas de seguridad, donde les ponen todos ejemplos y cómo deben ustedes hacer. Y está buenísimo. Si quieren ir leyendo y viéndolo, eso los va a tocar al final de la clase, pero les va a ayudar también a entender un poco. Es como un resumen, es la parte práctica de todo lo que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos terminando la clase, no sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? ¿Ninguno? ¿Nada? No, claro. Sí, alguien dijo profesora. No. Habría que le pega un preso. Yo tengo que denunciar ese llamado de autoridad, esa orden. Bueno,
ahí vos tenés que ir a la autoridad superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, podés presentar la denuncia en el Ministerio de Seguridad y Justicia, por ejemplo. No sé, Betiana Mino es la titular, es la superior de ustedes, o sea, en el rango, hoy el Ministerio de Seguridad y Justicia sería un lugar. Y hoy particularmente, bueno, tienen una ministra que tiene como principios, como es una persona muy preparada. Sí. ¿Y hay alguna ley que proteja en el penitenciario? Porque supongamos que yo le desobedezco las órdenes a mi superior y ese superior por X motivo de que yo no seguí las reglas me manda a una zona de trabajo muy desfavorable. Bueno, todo eso se puede denunciar, chicos. Nosotros, o sea, si ustedes entran al servicio penitenciario, van a ser empleados. Y existen derechos. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos para que sean como más concretos, porque estamos por ahí. El acoso sexual, ¿no? El acoso sexual es un delito, ¿no? Y se da un acoso sexual en el ámbito del trabajo. ¿A ustedes les parece que está mal, no? Por ejemplo, si ustedes, un superior les hace torturar a alguien, ¿no? ¿Les parece que está mal? Sí, sí. Bueno, es lo mismo que pasa con Obviamente que sí. Es lo que pasa, exactamente, eso es lo que pasa con este derecho, ¿no? Con los derechos que tenemos que proteger. Entonces, es eso, ¿no? No es que todas las órdenes, chicos, las vamos a tener que renunciar. Yo estoy hablando cuando hay esto, el ejemplo claro que les decía, pégale un tiro a tal persona. Ustedes no somos Dios de nadie y no podemos matar a nadie, ¿no? Entonces, eso sí son afectaciones de derecho y esas cosas tienen que denunciarse. A ver, tampoco nos vamos a poner, no, me hicieron retener a una persona. No, chicos, ese es su trabajo. Ahí una compañera dice que un compañero se está retirando, ya terminamos, así que ese es su trabajo, pero los derechos humanos tienen que ser protegidos por todos. Así que nosotros, el caso más claro que les voy a dar es el eso. Si ustedes ven que hay una situación de acoso sexual de un superior, si la denuncian o no la denuncian, bueno, ahí está la situación. Es un abuso de derecho, un abuso de autoridad, que les hagan hacer algo contrario a las normas. Tortura, por ejemplo. Mandar a matar a alguien. Eso es lo que se plantea en esta materia, ¿no? Vamos a respetar los derechos humanos y somos operadores, gente, de las fuerzas de seguridad. Y al ser operadores tenemos derechos. Entonces, nuestra función, y por lo menos en la función de esta materia, es que ustedes entiendan que nadie puede ser obligado a actuar en contra de los derechos humanos. Nadie. Los derechos humanos son inviolables, no hay forma de que... Salvo que haya una orden judicial, que es lo que les explicaba hoy, que la Comisión de Derechos que diga, por ejemplo, que alguien tiene que ir preso, ¿no? Que hay una privación de la libertad. Pero ustedes no pueden determinar nunca una violación de un derecho humano. Entonces, si vemos que un superior abusa sexualmente de una compañera, hay que denunciarlo. Si vemos que un superior da una orden de pegarle un tiro en la cabeza a alguien, hay que denunciarlo. Esas cosas son abusos de derecho. Vamos a empezar, a ver, chicos, yo les estoy dando el ejemplo. Hay líneas que son muy finas, ¿no? Pero la tortura en este país está prohibida. La pena de muerte en este país está prohibida y nadie puede ejecutar a nadie, nunca. Y eso es lo que yo quiero en esta materia que les quede claro, que ustedes van a trabajar y van a tener el deber de respetar los derechos humanos. Y esa va a ser su tarea. Bueno, espero que les haya gustado. Lamento las inclemencias climáticas. No se preocupen, gente, vinieron 92 personas, yo por eso me doy por hecho. O sea, no se preocupen que el link era más o menos para saber quiénes estaban. No se preocupen que yo. Me gustaría que la próxima clase va a ser asincrónica. Perdón, voy a entrar a ver. Va a ser asincrónica, es la clase del 28. Ahí les voy a dejar un texto que vamos a ver derechos específicos, que van a ser derecho a la libertad, derecho a la igualdad y derecho a la vida digna. Y la clase del 5 de mayo va a ser un debate. La idea es esto, vamos a empezar a debatir estos derechos, qué opinamos de estos derechos, ver un poco los criterios de hoy, ponderación, colisión de derechos y todo eso. Cualquier duda, me escriben al... Profe, una consulta. Sí. ¿Me quedé el 5 de mayo? Sí. ¿Qué clase es el 5 de mayo? No, vamos a ver, la próxima clase es asincrónica, yo les voy a abrir un foro y les voy a dejar material para leer. Y la clase del 5 de mayo va a ser sincrónica como esta, o sea, así virtual, y vamos a hacer un debate de lo que vimos en la clase 3, que es los textos que les di para leer. Vamos a echar como hoy, pero va a ser debate, va a ser todo debate. Yo les voy a dar puntos disparadores y vamos a discutir. Tratemos de participar todos, la idea es que podamos charlar. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. De nada, profe. Tengan una buena jornada y cualquier duda me escriben al... Muchas gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Descansen, Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, hasta luego.